amigas, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenida a este tiempo de radio y de televisión, para Antena Huelva Radio y para Canal Luz Televisión, aparte de nuestras redes sociales que también emiten en directo y lo puedes ver cuando quieras, o bien grabado. Bueno, tenemos que comenzar hoy prestando nuestra solidaridad para las personas que lo han pasado muy mal esta mañana en pueblos de la costa, en Lepe fundamentalmente, en Isla Cristina, en Ayamonte, también en Aljaraque, que ha sufrido las consecuencias, y todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo, y sobre todo que las instituciones tienen que volcarse ahora para ayudar a esas personas que han perdido parte de los enseres de su casa. Y las imágenes que hemos visto esta mañana han sido demoledoras, sobre todo el campo de fútbol, el antiguo campo de fútbol del San Roque de Lepe. Bueno, había 2 metros de agua, llegaba hasta la segunda grada. Hasta la segunda grada. Ha tenido que llover bastante para ese campo, prácticamente han quedado destrozados las vallas, parte de la grada, prácticamente ahí tienen que hacer, creo que fue un campo nuevo. Insisto, solidaridad para Lepe, para Cartaya, para Isla Cristina, para Ayamonte y también para Aljaraque y Corrales, que también han sufrido esas consecuencias. Bueno, tenemos un montonazo de temas aquí que tratar. Una última hora, de la cual yo me alegro, porque dentro de la noticia, hablando de Giasa, sabéis que estamos hablando mucho de Giasa, estuvo aquí José Carlos Hernández Cansino. Ha admitido el juzgado a trámite, de momento, la denuncia que ha formulado Unidos por Punta Umbría para paralizar ese préstamo que pide Giasa, que va a pedir Giasa para pagar otro préstamo. En fin, es una noria la que se ha metido esta empresa municipal llena de enchufado, con un montonazo de cargos, con alto sueldo de los cargos, con dinero a los partidos políticos que no se sabe en concepto de qué da Giasa un dinero a partidos políticos, y nos alegramos que el trabajo de José Carlos Hernández Cansino parece que de momento haya visto la luz. Saludamos a Enrique Arroyo, abogado, muy buenas. Hola Paco, buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Como siempre, es un gusto para mí venir. Julio Díaz, que es parlamentario andaluz. Julio, muy buenas. Muy buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Encantado de estar con vosotros. Juan Carlos Duarte es diputado provincial, abogado, también. Muy buenas, ¿qué tal, Paco? Encantadísimo de estar, como no, en tu casa. Y Carlos Hermoso, también, abogado. Pues nada, encantado de nuevo de estar aquí Igualmente. contigo tras el verano. Sobre el tema de Giasa, por cierto, ¿quieres decir algo? Tú coincidiste con José Carlos el jueves pasado. Sí, bueno, de momento... Bueno, se ha emitido la demanda a trámite. Ahora lo que, sí, como habrá pedido unas cautelarísimas, que es para pararlo, pues sí, ahora tendrá que resolver el juzgado, o bien le da un traslado a Giasa para que se oponga, o bien el juez inaudita parte, como se llama, podrá resolver y declarar la medida cautelar de suspensión del acto administrativo. Te lo leo así. Bueno, el primer párrafo solamente los compañeros de Huelva hoy han publicado. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Huelva ha admitido a trámite el recurso del portavoz de Unidos por Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, interpuesto contra el acuerdo plenario de 10 de septiembre de 2021 por el que se autorizaba la operación de refinanciación de Giasa mediante la suscripción de un nuevo préstamo de 104 millones de euros y autorizaba a hipotecar la concesión de las redes municipales hasta el año 2040. En fin, la noticia sigue y la vamos a traer. ¿Le han dado la suspensión cautelar? Sí. ¿Se la han dado o no? No, ahí pone admisión a trámite. Admisión a trámite. Además, admitido la demanda a trámite. Ahora tendrá que darle traslado por 10 días al ayuntamiento para que se oponga a las medidas cautelares, o bien lo ha pedido inaudita parte por la urgencia que ha podido tener el tema del acto administrativo, sin audiencia de la parte escuchar contraria a la parte demandada, y a lo mejor dictan el auto y suspenden el acto administrativo. Perfecto. ¿Seguro? Bueno, Julio, ¿qué valoración hace también sobre esta noticia, que está calentita? Bueno, Giasa para Ciudadanos es un elemento más de creación de redes clientelares. Para nosotros es una forma de proceder que no nos gusta. Nuestros alcaldes ya han rechazado cualquier asignación por parte de Giasa, todos y cada uno de ellos, porque el dinero va incomprensiblemente a financiar a grupos políticos, ¿no? Del dinero que todos los ciudadanos pagan con sus recibos del agua, ¿no? Un agua que no para de subir, porque Giasa no para de refinanciarse, y siempre dicen que se van a refinanciar y van a bajar recibo del agua, pero no es la verdad, ¿no? Y ese dinero no va a rehabilitar, a rehacer, reformar, digámoslo así, redes de infraestructura, que es por la que discurre el agua, ¿verdad? Que es tan antigua. Incluso hay una plataforma con la que yo me he reunido que lo lleva reivindicando hace bastante tiempo,
y con mucha intensidad y que tienen razón en muchos de sus posicionamientos, y tampoco va efectivamente a bajar el recibo de agua. Por eso nosotros nos hemos negado a esa refinanciación y nos hemos negado a recibir un céntimo de GIASA. Creemos que no es un buen proceder, que trae una inercia que no nos gusta, una inercia que hay que romper, sin duda. Carlos, ¿qué visión tienes tú sobre el asunto A mí me GIASA? parece una auténtica anomalía que se dé esa circunstancia. Una auténtica anomalía que se financien los grupos políticos con un servicio público, también obviamente que tiene su cuestión medioambiental, que no hay que un recurso limitado como es el agua, pero sin duda un bien de primera necesidad, ¿no?, que se esté financiando a grupos políticos. Es que no tiene sentido, es una cosa que arrancaría, digamos, en su momento se ha consolidado y ahí está. Yo creo que ese tipo de cosas que no tienen sustento, no tienen fundamento, se deben de cambiar. Sin duda se deben de cambiar, hay que echarle valor, hay que intentar una de las fuerzas políticas decir esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. No, ese no es el canal. Por supuesto, los partidos políticos y los grupos políticos tienen su asignación que les corresponde por las vías financieras correspondientes constitucionales y con eso se financian, ¿no?, con unos importes que le llegan como consecuencia de la representación política que tienen y no a través de un servicio domiciliario de agua que está para otras cosas. Además que todavía hay que ponerse al día en muchas cuestiones porque recordemos que no todo el agua está tratada. Ya Europa nos ha puesto una serie de sanciones por no estar al día con el tema de... Ajá. ¿De acuerdo? Juan Carlos, ¿qué valoración te hace de esta última noticia? Hombre, yo no soy sospechoso precisamente de ser el defensor de GIASA cuando durante muchos años he sido el enemigo público número uno. Y cuando yo gobernaba en San Juan del Puerto, conseguimos sacar a San Juan del Puerto de GIASA y ganamos todos los procedimientos hasta en el Supremo de separación de la mancomunidad, ¿no? Solamente una salvedad, es decir, no es GIASA quien financia grupos políticos, sino la pertenencia a la mancomunidad de aguas y servicios es la que por esa pertenencia pues tiene una asignación a los grupos políticos. Es verdad que dicho esto, vuelvo a decir que yo no soy el defensor de GIASA en absoluto, es verdad que el Partido Popular pues mantiene, tenemos tanta casuística como alcaldes podemos tener, porque cada alcalde, en función de la llegada al municipio y en función de la situación en la que estaba, pues pudo tomar o no pudo tomar decisiones. Tenemos el alcalde de La Palma, en La Palma, por ejemplo, no está GIASA, en Bollullos no está GIASA, en Valverde no está GIASA, en San Juan no está GIASA, en Lepe no está GIASA, es decir, en algunos sitios donde gobernamos y pudimos no entrar en el chiringuito de GIASA, pues evidentemente, porque sin ninguna duda, y me vas a permitir, Carlos, la asignación que se hace de la MAS a los grupos políticos, que puedo estar o no puedo estar de acuerdo, yo tengo mi opinión, pero es verdad que es el chocolate del loro en comparación con el resto de costes que al final se imputan en el recibo del agua. Y prueba de ello es que los municipios que no están dentro de GIASA tienen el agua un 20, un 30, incluso en algunos casos un 40% más barata. Y se te olvidó Palos, Palos, que es el agua más barata de la provincia. Claro, porque tiene hay recibos de agua tiene otros recursos. Recibos de 7 y 8 euros. Esa es otra cuestión, ¿por qué es el agua en Huelva tan cara? ¿Por qué es el agua en Huelva tan cara? Siendo Por lo general, siendo una provincia excedentaria con tanto nivel pluvial. Pero hay una cosa que no comparto contigo, Juan Carlos, y es que no es el chocolate del loro. Evidentemente no es chocolate del loro, tiene que ser una cantidad pequeña, sobre todo si existe una limitación como es la ley de financiación de partidos políticos, que además esto que hace GIASA lo que hace es que la vulnera. Y ya lo hablamos la semana pasada porque se antepone el concepto de grupo político y el que recibe el dinero es el grupo político. Se le da una personalidad política y lo que se está intentando es o buscar el fraude de ley y es recibir el dinero, el partido político, a través del grupo político. ¿Vale? Se financian grupos, pero en el fondo lo que se está financiando es la política del partido llevada a cabo con el grupo político. Con lo cual, sea chocolate o no sea chocolate del loro, la verdad que no debería de existir esa financiación ni para grupos políticos ni para partidos políticos. Sí, Juan Carlos. Muy brevemente, o sea, verás, los tribunales están ahí, ¿no? Y lo vemos. Nadie la ha llevado. No, pero quiero decir que lo vemos todos los días, ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, es decir, la financiación al grupo político de la mancomunidad,
para el sustento del funcionamiento del grupo político en la Mancomunidad, pues evidentemente está recogido. Yo no sé cómo lo harán otros partidos, tampoco conozco a fondo cómo lo hace el mío, pero sí es verdad que el funcionamiento del grupo político de la Mancomunidad es donde nosotros asignamos esos recursos. Por Y eso, lo que hagan otros... por eso. Sí. Es que el grupo es el partido, lo que pasa es que con una personalidad jurídica distinta y con un CIF distinto, y al final lo que están haciendo es financiar la política del partido a través del grupo político. Es decir, es un fraude de ley. Sí. Se está alterando, Es la actividad... interponiendo una persona jurídica para intentar percibir una asignación económica para llevar a cabo la política del partido a través del grupo político. La participación política del partido. No sé cómo lo harán el resto. Nosotros el dinero lo dedican al funcionamiento del grupo en la masa. Julio, ya que vamos a hablar algún tema sobre la Junta de Andalucía. Comentó Álvaro Burgos aquí, Jaime Pérez, el pasado martes, que hay negociaciones entre la Consejería de Sanidad con Pascual, el propietario del hospital que tenemos aquí muy cerquita, el Blanca Paloma, que habría posibilidad del materno-infantil acabar ahí. ¿Conoces algo? ¿O cómo va el materno-infantil? Si no hay en otro lugar. Yo conozco la voluntad de este gobierno, del gobierno del cambio, de que el materno-infantil, que ha sido un anhelo de Huelva, yo cuando me he reunido con los profesionales aquí, cuando aquella malograda fusión hospitalaria, ya pedían, ¿no? Bueno, lo que hicimos ya, incluso desde la legislatura anterior de Ciudadanos, fue reivindicarlo con fuerza en el Parlamento de Andalucía. Y una vez que estamos en el Gobierno de Andalucía, ponerlo ya en los presupuestos, pintándolo negro sobre blanco, para ejecutarlo, ¿verdad? Empezando con los proyectos y demás. La reubicación a un edificio que ya esté, no conozco esas negociaciones, pero no me cabe duda que para cumplir con lo que dice este gobierno va a explorar todas las posibilidades que haya. Nosotros lo que queremos es que el materno infantil se quede en Huelva y que los onubenses no tengan que ir a Sevilla para tratarse de cualquier, o para que lo vea cualquier facultativo cuando puede hacerse ese servicio aquí, ¿no? Tu reivindicación, bueno, la de muchos onubenses, Enrique. Antes de las próximas elecciones, antes de conocer al nuevo gobierno andaluz, ¿tendremos el materno infantil? No lo sé. Juan Carlos el año pasado se lo pregunté y me dijo que había una asignación presupuestaria para el materno infantil, lo cual es de agradecer porque yo soy uno de los que lo reivindica todos los días. Todos los días en mi página de Facebook pido, y siempre decía antes, un día más sin materno infantil. Desde que el jueves pasado dio esa buena noticia a Jaime, ahora pongo un día menos, porque yo me fío de lo que dice Jaime y lo que propone el Partido Popular, con lo cual espero que antes de las próximas elecciones tengamos un materno infantil de Huelva y no tengamos que estar derivando permanentemente a los niños al Virgen del Rocío de Sevilla, que aún el tránsito, la incomodidad y todas estas cuestiones. El Blanca Paloma tiene las condiciones para... se puede intervenir. Ahí habría que hacer alguna reforma. No digo por capacidad. Pero en cualquier caso es mucho menos costoso que Claro. construir de nuevo. Con lo cual Yo lo veo. es una pena. Yo lo veo bien, hospital además. está bien, ¿eh? Está muy o sea, que bien, es una reforma, ¿no? pero pequeña reforma. Y además lo tienen en Una de el instalaciones y algunas lo cosas, tienen pero en A mí me dio Urbano. pena cuando cerró, Sí, porque sí. realmente Pero ese la hospital zona está bastante bien, ¿eh? Pero Blanca Paloma, Paco, la se revitalizaba realmente intentó el comercio, medicalizar de yo creo nuevo que lo notó mucho al Blanca inicio de Paloma, la pandemia, pero la consejería concluyó que tenía problemas estructurales profundos que hay que resolver. Temas de tuberías y temas de... Eso fue al menos lo que el consejero me explicó, porque existía toda la voluntad, pero es verdad que le hace falta una reforma estructural profunda al edificio. Y tratándose de un edificio, además, que es de una empresa privada. Y, bueno, son cuestiones complejas. No sé si va a ser ese edificio o va a ser una nueva planta, pero es firme el gobierno. Hemos abierto el antiguo Hospital Militar de Sevilla, que si no recuerdo mal, hace 14 años que estuvo cerrado, ¿no? Se está trabajando en el tercer hospital de Málaga, se ha deshecho la mal llamada fusión hospitalaria de Huelva, que no va a ser fácil reubicar los recursos de nuevo, reorientarla de nuevo, se van a tardar 4 o 5 años en hacerlo, más todavía. Y bueno, la Consejería de Educación está ejecutando reformas por todos los centros de salud, ha habido y por haber, incluso aquí en Huelva tenemos uno nuevo, el de Islas Chicas, con lo cual la prueba por fortalecer la sanidad en Huelva está muy clara, ¿no? Pues yo voy a ser malo. Málaga un hospital nuevo, Sevilla un hospital nuevo, Julio es parlamentario andaluz por Huelva y nosotros no tenemos un materno infantil en Huelva. Bueno, pero estamos trabajando para que así sea y será una realidad. Sin duda, los recursos en Huelva se han venido incrementando y en Huelva no se soportarían ni nos soportarían a nosotros con los servidores públicos si no fuésemos capaces de reinvertir eso. De hecho, nosotros, es verdad que en Huelva no hemos tenido ninguna marea blanca más, porque yo creo que a pesar de que hay muchas cosas que hacer todavía, entre ellas, yo creo que el materno infantil
mejorar el ámbito de las infraestructuras, se está haciendo, los ciudadanos están viendo que estamos trabajando. El gobierno No, yo anterior creo que no trabaja, lo pero, único hombre, que hacía era sacar muchos titulares, muchas licitaciones y luego no ejecutaba absolutamente nada. No, y lo sigue haciendo, No es el pero de caso. todas formas es lo que... Claro, yo simplemente un apunte. Además, de hecho, el otro día tuve una reunión con la delegada de Salud, con Manuela Caro. A ver, el gobierno de Juanma Moreno va a invertir 109 millones de euros ahora en infraestructura sanitaria en la provincia de Huelva, es decir, en Aracena. Próximamente vienen pues 3,3 millones de euros. Se han incrementado la plantilla de profesionales de 6.500 a 8.000, más de 8.000 profesionales y claro, evidentemente todo esto es un esfuerzo. Lo que decía Julio, es verdad que en ese momento de la pandemia, la apertura como hospital para la pandemia de la Blanca Paloma probablemente no se pudiera hacer de un día para otro, que era lo que necesitaba en ese momento la pandemia, pero con una planificación adecuada, igual que si ya ha estado 14 años cerrado el Militar, que es un hospital mucho más grande que el Blanca Paloma, hacer una remodelación importante en instalaciones en el Blanca Paloma no creo que sea difícil. Y es más abarata costes, Y que es lo abarata mucho importante. más, claro, que no es al lo final mismo lo pagamos construir todo, un claro. edificio nuevo que Claro, no claro. es... Y no solamente eso, consigue los terrenos, pasa el trámite administrativo, entra en expropiaciones si hace falta, licita, tal, es decir... aquí todo sería El mucho Partido más fácil. Socialista gobierna en Huelva, estarían permanentemente poniendo trabas, no querría que se hiciera, hasta que gobernaran ellos, como siempre hacen. Claro. Bueno, seguimos ubicados en la Junta de Andalucía. La reunión entre Juanma Moreno y Chimo Puig de hace un par de días descoloca al PSOE de Andalucía y también de Valencia. Descarta un incremento de la carga fiscal, pero exigen más margen para racionalizar la política tributaria. Demandan un fondo de compensación mientras se negocia el nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Estáis por lo mismo? ¿Bajar los impuestos, no subirlos, para recaudar más? Siempre. O sea, eso es una máxima. Eso es una máxima. Esto, allí donde dicho así, gobernamos. dice, es imposible. ¿Cómo vas a recaudar más si bajas los impuestos? Eso está Pero en el realmente, ADN. pero es así. Es Claro, así. pasa, de Sí, hecho pasa, cada vez que ocurre. se hace, pasa. ¿no? Bueno, ¿qué la valoración de esa reunión de Juanma Moreno y Chimo Puig? Una valoración muy positiva. 2 presidentes y van a ser más. También el de Murcia. Ojo, para los no iniciados, que Sí. estamos hablando de un presidente del Partido Socialista, de Sí. Valencia. Y además ultra. Sí, exactamente. Sí, pero al final Andalucía y Valencia, que son las comunidades autónomas más infrafinanciadas, tienen un problema común. Y es que este sistema de financiación autonómica no se sostiene. Este fue el que sacó adelante Zapatero con su socio de extremo en aquel momento porque necesitaba gobernabilidad, que pareja la situación, ¿verdad?, con la de ahora de Pedro Sánchez igual, y esa mesa de la vergüenza en Cataluña. Y lógicamente estamos arrastrando ese agravio, ¿no?, para con Andalucía, a razón de 4 millones de euros diarios. Hoy el consejero de Hacienda hablaba de 10.200 millones de euros lo que se le debe a Andalucía. Por eso necesitamos, y mi compañero Juan Marín, vicepresidente de la Junta, lo viene pidiendo, como lo viene pidiendo el presidente Juanma Moreno o Juan Bravo, el consejero de Hacienda, ese fondo de compensación transitorio que iría en paralelo y por el cual se nos iría abonando esa deuda a esa reforma del sistema de financiación autonómica y local. Y local, y añado y local, porque el Partido Socialista, que se rasga las vestiduras de su acervo municipalista, luego lo que dice con palabras no lo ejecuta con hechos, ¿no? Estamos siendo nosotros desde el Gobierno de Andalucía el que le estamos tendiendo la mano constantemente a los ayuntamientos con concertación constante a través de muchas políticas públicas, ¿no? Y ahora parece que la ministra Montero, que lo reivindicó con fuerza en el Parlamento de Andalucía, pero cuando ha sido ministra se le olvidó todo, parece que ha reaccionado con ese electroshock que le han dado los 2 presidentes al Gobierno de España y dice ahora que va a empezar a hacer los cálculos para a partir de noviembre poner encima de la mesa alguna propuesta. Este sistema que agravia Andalucía, donde hay desigualdad con otros territorios de España, nosotros hemos conocido nuestra posición. Nosotros los ciudadanos nunca han negociado ni negociará por debajo de la mesa, como es verdad que sí hizo el Partido Popular y sí hizo el Partido Socialista, con territorios privilegiados para que haya andaluces de segunda o valencianos de segunda y vascos o catalanes de primera, ¿no? Esos ciudadanos no lo conciben y si hay una negociación de ese tipo, nosotros vamos a llevar una postura común desde el Gobierno de Andalucía, pero que no haya desequilibrio e inequidad entre españoles. Juan Carlos, la valoración de esta reunión. Hombre, yo lo que veo en el presidente Juanma Moreno es no solamente, o sea, es algo que por desgracia nos sorprende, ¿no?, que es la altura de miras y el perfil institucional. Digo que por desgracia nos sorprende porque estamos acostumbrados al ladrillazo de ultra, ¿no? Entonces yo creo que Juanma Moreno, que está
manteniendo un gobierno en coalición con Ciudadanos, el gobierno de la sensatez, el gobierno de la tranquilidad, el gobierno de hacer las cosas sin estridencias, con calma, en la pandemia basado en los datos de los expertos. Es decir, está haciendo las cosas de una forma sensata, que las podrá hacer mejor, peor o medio pensionista y se podrá equivocar. Pero yo creo que en esto ha vuelto a dar un ejemplo de decir, no, vamos a ver, ¿quién tiene el mismo problema que yo? El señor Puig. Vamos a sentarnos y vamos a establecer una estrategia común en pos de que el resto de comunidades al final se llegue a un acuerdo con el Gobierno de la Nación para financiar adecuadamente, para tener una financiación más justa, que en este caso, como estamos por debajo, pues sería el alza. Carlos, ¿alguna valoración de esta reunión? Puig, Bueno, que Moreno. estoy de acuerdo con Juan Carlos, que pienso que al final hay intereses que se dan la mano, que puede haber posiciones ideológicas inicialmente distintas. Al final, si se trata de comunidades autónomas que pueden marcar una postura, digamos, negociadora similar, porque los intereses son comunes, yo creo que el presidente tiene que tener ese perfil institucional por encima de este tipo de cosas, y cuando hay que sentarse a una mesa con la Administración a negociar ese tratamiento injustamente diferente, ¿no?, que recibe Andalucía, me parece perfecto que lo haga. De verdad, lo de la financiación es un melón que nunca se abre. Sí, también en el municipalismo también están descontentos por la cantidad de competencias que se asume desde el poder municipal y como los recursos pues no llegan, ¿no? Y es verdad que muchas veces la administración local es la que está más cercana al ciudadano y al final se come muchos problemas que quizá desde el punto de vista de las competencias pertenecería a otra administración, ¿no? Perfecto. Enrique, ¿quieres apuntar Pues lo alguna mismo, cosita más? hombre, sorprende, pero claro, se explica, ¿no? Que un radical del Partido Socialista se siente en una mesa con un hombre moderado como es Juanma, pues lo que da a demostrar es que España no va bien, ¿no? Como era España va bien, pues España no va bien, se nota económicamente, sobre todo en la financiación de los territorios que componen España, que no está perfectamente articulado desde el punto de vista económico. De hecho, le ha salido al señor preboste del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, le ha salido una criada respondona en Valencia. Pues no creo que le haya hecho mucha gracia que se haya sentado con uno del Partido Popular para intentar hablar sobre la financiación de Valencia y de Andalucía. Que, por cierto, la mayor caja de votos que tiene el Partido Socialista y a la que siempre pateará a lo largo de la historia. No sé por qué. Sí, pero cuando te puso la vacuna no te pregunto qué votabas, ¿eh? No, evidentemente, pero eso es lo que... Si no estás agradecido suficientemente. Eso es lo que califica la miseria humana que este tío representa. Es decir, que es capaz de decir eso, que hasta los que no lo votaron fueron capaces de recibir lo que está dando a demostrar o está diciendo subliminarmente, es que no es el presidente de todos los españoles, sino solamente es presidente de quien le votó. Con lo cual es un tipo que es un ser indigno y es un hombre que no tiene otro concepto mejor que eso, la indignidad. Asombra, Enrique, si me lo permites, Paco, hoy la frialdad con la que ha salido Mario Jiménez a hablar de confrontación política, que el Gobierno de Andalucía solo hace confrontar con el Gobierno de España. El Gobierno de Andalucía está defendiendo los intereses de los andaluces, claramente mermado por esa manera de gobernar con su socio de extremo de Pedro Sánchez. Al final, el Partido Socialista no hay un nuevo partido socialista en Andalucía. El señor Espadas no es más que un holograma de Pedro Sánchez y el Partido Socialista no es más que una franquicia del sanchismo en Andalucía. No están demostrando otra cosa, no es verdad que entiendan manos de verdad. Vamos a ver si ahora en la negociación presupuestaria, imagino que luego hablaremos de ello. Sí, te iba a preguntar, entramos en eso, precisamente. Sí. Pues vamos a ver si de verdad tienen voluntad cierta. Nosotros hoy he escuchado al consejero de Hacienda hablar de que las negociaciones siguen. El día 29 se va a llevar. La intención del Gobierno es llevar a la mesa del Parlamento para el inicio de la tramitación parlamentaria los presupuestos de 2022. Ya prorrogamos los primeros y hemos sacado adelante los otros tres, contra pronóstico, por cierto, que parecía que se acababa el mundo si el Partido Socialista no gobernaba Andalucía. Cuando yo inicié mi trayectoria política en el Parlamento de Andalucía, recuerdo que más allá del acuerdo de investidura, porque si no nos íbamos a elecciones, esa responsabilidad que siempre hemos llevado a cabo desde Ciudadanos, negociamos varios presupuestos porque Andalucía los necesitaba. Había una crisis en ese momento y los presupuestos se iniciaron con 36.000 millones de euros. Hoy estamos por más de 44.000 millones de euros, habiéndole aliviado el bolsillo
a los andaluces, aliviarlos sin demagogia, hasta donde se pueda, para estimular la actividad económica y que los andaluces tengan dinero en el bolsillo para consumir. Y esta es la ley que vamos a sacar adelante a mediados del mes que viene en el Parlamento de Andalucía de tributos cedidos, donde hay varios impuestos que vamos a tocar a la baja para estimular la actividad y crear dinamismo socioeconómico y empleo en Andalucía y también en Huelva. ¿Apareció Susana Díaz por el Parlamento? No, parecía que había desaparecido, pero ha vuelto, ¿no? Sí, ha aparecido por el Parlamento, estuvo en el Pleno la semana pasada, pero ya es verdad que de un perfil muy bajo, no sé cuál tendrá en el Senado, pero su perfil ya lógicamente por el Parlamento no es el mismo que tenía antes, ni lleva la cohorte de gente alrededor, que era increíble cuando se movía por el Parlamento, la cohorte que llevaba siempre, y ahora el Partido Socialista, que sigue siendo un partido mal avenido, también en el Parlamento de Andalucía, donde todavía le quedan unas heridas sangrantes, ¿no?, por las que todavía respira, muy potentes, se notan porque no se encajan en la labor de oposición, porque ellos realmente creen que el Gobierno de Andalucía les pertenecía, y pensaban que lo iban a recuperar muy pronto, y se han encontrado con un gobierno sólido, solvente, que está transmitiendo seguridad y confianza, y que los andaluces han visto que la alternancia política era buena y sana para Andalucía, y estamos convencidos que van a refrendar las urnas cuando haya elecciones a final del año que viene. He leído al menos en medios y la verdad que es bastante creíble que al parecer Susana no se iba porque todavía no le habían dado las portavocías, las presidencias de las comisiones, esos complementos salariales tan interesantes. Como no se fiaba de que el acuerdo que había llegado para dejar el escaño en el Parlamento se llevase a cabo, ¿no? Enemigos íntimos por medio, ¿no? Entonces decía, no, hasta... No se fíe de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que será la única persona en España, ¿no? No se fíe de Pedro Sánchez, ¿no? Eso decían, ya lo veremos. Por cierto, la última que ha salido en julio de 2023 todavía queda, ¿eh? El cuarto juicio, llamamos por el cuarto juicio lo que queda de los ERE. 13 años después se juzga ayudas ilegales, de tantísimas ayudas ilegales como se dieron a Surcolor. Pues 23, julio de 2023, quedan todavía casi año y medio queda para el cuarto. Luego vendrá un quinto y un sexto, y esto va para largo. Estamos hablando de algo que ocurría hace 13 años, se ha ido investigando y al final se va a eso el juicio. Mucho de cómo funciona la justicia, ¿no? Pero es que, Carlos, que nos hemos acostumbrado. Pero esto es una macrocausa, esto es brutal lo que ha sido. Sí, pero es bueno, que cuando no es una macrocausa te ponen un señalamiento. Ese es el problema de las macrocausas. Yo más que en Estados Unidos también tienen macrocausas. Pero más que... Y a los 6 meses estaba, ¿cómo se llamaba? Pero cuando te enfrascas en un tema penal así, estaba el tío condenado. Sí. Cuando te metes en una investigación de esta envergadura, que además llega hasta los cimientos prácticamente de lo que es las instituciones de Andalucía, yo entiendo, como profesional del derecho, que en vez de haberlo acumulado todo, como se hizo, de una forma inmensa, si se hubieran distribuido, hubieran sido todos procedimientos abreviados, que hubieran ido rápido en la instrucción. Pero si lo metemos y hacemos todo, pero claro, es que la macrocausa, un procedimiento abreviado normal, simplemente lo tramita un funcionario, que es el que lo lleva prácticamente con las diligencias previas, luego pasa abreviado y luego se va al juzgado de lo penal. Si empezamos a sumar uno, otro, y hacemos 200 causas y las metemos todas en una, necesita un montón de cosas. Necesita fiscales, necesita personal funcionario, necesita un despliegue de medios y de recursos que en un juzgado, tal y como están planteados hoy, no los tiene. Es que hubieran tenido, para llevar esa macrocausa, como se quiere, al día, hubieran necesitado por lo menos 8 o 10 funcionarios específicamente para eso, y no hay disponibilidad para eso. Es decir, cada juzgado, que nos acostumbremos a que 10 años después de unos hechos, 13, no pueden seguir investigándose, pero estén recayendo las sentencias. Cada juzgado siempre está formado por 8 funcionarios, ¿vale? Está funcionado. Cada juzgado funciona con 8 funcionarios, un letrado de la administración y un juez. Esos son los juzgados de instrucción. Son unos 10 personas las que están ahí. Para llevar una macrocausa de la envergadura esa, hubiera necesitado otros 8 más, no, 16 más, para poder llevar a cabo esa investigación. Es que es inabarcable por lo que hay, o hacer un juzgado especial. Yo doy fe, Paco, que presidí durante 2 años la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que fue difícil y dura,
todavía tengo en mi espalda las heridas de aquellos meses que fueron muy difíciles para mí, incluso con el escarnio político al que trataron de someterme en aquel momento en la prensa nacional y en todos sitios, porque había que cargarse al presidente de Ciudadanos que estaba luchando contra la corrupción en Andalucía. Pues hace unas horas conocimos que llegan las primeras sentencias a empresarios que hicieron un uso fraudulento de los dineros de los cursos. Bueno, pues nosotros no hicimos una cata en la documentación a través de las cámaras de cuentas, como era una posibilidad que sugirió además en aquel momento el Partido Socialista, sino que hicimos traer todos los expedientes de todas las delegaciones territoriales al Parlamento de Andalucía para que los diputados pudiesen verlo. Y se nos pusieron los pelos como escafe. Allí estaban las FAFE, que también ahora le piden al que fue director de la FAFE, le están pidiendo también una condena bastante alta por el uso de esa tarjeta en los prostíbulos, cosas que mis compañeros también están, mi compañero Enrique, mi compañera Teresa Pardo y mi compañero Juan de Dios están trabajando, investigando en el Parlamento de Andalucía junto con otros diputados, y es que ha sido una forma corrupta de gobernar por parte de un partido socialista durante años que pensaba que el poder era suyo y que Andalucía era suyo. Y solamente a mí se me ocurre ya como ciudadano pensar cómo tú te equivocas con una tarjeta de crédito cuando la usas y usas una tarjeta pública en vez de la tuya en un prostíbulo. Tú no te equivocas, tú piensas que lo que tú estás gestionando es tuyo para ti, para siempre, y no ves los límites. Y eso lo cortamos el pasado 2 de diciembre de 2018 con la alternancia política y desterrando a los ciudadanos en las urnas esa forma corrupta de gobernar. Enrique, estamos hablando de una organización criminal durante más de 30 años saqueando las arcas públicas. ¿Cuántos juzgados y jueces se necesitan? Yo no estoy entrando en eso. Yo te estoy diciendo cómo funciona la justicia. Sí, pero... Y la incapacidad funcional que ha habido a la hora de abordar esa macrocausa. Es desproporcionado. Es que ya Julio lo está diciendo. Estamos hablando y los recursos que Julio, hay. pero si Julio te lo está diciendo. Es decir, te está llevando de cada provincia la documentación que se supone que han sido delictivas y dice que era impresionante. Pues imagínate lo que es eso, asignar estas macrocausas a un solo juzgado con 8 personas, más el trabajo que tienen diario de todos los repartos, de todos los procedimientos, las guardias, todas estas cuestiones. Estamos hablando de un juzgado de instrucción. Tú date cuenta lo sencillo que es, Que no, desde el punto de vista de las defensas, colapsar. empezar a prescribir, empezar a Colapsar. pedir prescripciones, Sí, dilatar el tiempo, todo, dar no sé cuánto, sí, suspensiones, un día me Ahora pongo mal, hago venga, juicio, otro día notificaciones, no. dilatamos y esto y lo otro, prescripciones. Pues hay Mira, un montón de yo no he llevado cosas. muchas causas penales, he llevado un poco de asuntos, zapatero a tu zapato, yo tengo mi especialidad, he llevado algunas. Tío, 11 suspensiones en la Audiencia Provincial de Badajoz, un asunto además bastante duro, que era un tema derivado urbanístico y por eso, digamos, lo tuve que... Al final, 11 suspensiones, tío. Y cuando no te localiza uno tiene que suspender porque no viene testigo, si no viene testigo O sea, porque a hay lo un- mejor- es tan garantista Pero con, es que- pero es que además- con las maniobras de ese tipo, ¿no? Hasta que ya se comprueba que realmente se pueden considerar dilatorias o que hay mala fe, Oye, son tan garantistas. Pero tú ahora vamos a entrar en lo que tú dices. Es decir, tú has tenido un procedimiento que no es ni un 1% de lo que es una macrocausa esta y has tenido 11 suspensiones. 11 suspensiones. ¿Cuántos He ido investigados 11 hay? veces a ¿Cuántos Badajoz, perdón, investigados? 10. He ido 11 veces Pero a escúchame, Badajoz. ¿cuántos investigados hay futuros acusados? ¿Cuántos investigados hay futuros acusados? ¿Cuántos testigos tienen que venir? ¿Cuántos peritos? Así de loco. Cuando tú cites a toda esta gente y celebres la vista, con todos los acusados, ¿qué te vas a ir? ¿A la maestranza de Sevilla a celebrar el juicio? Porque cada acusado llevará a su abogado, cada su abogado llevará Pues su habrá que testigo, cogerse un centro testigo, de convenciones, eso habrá que como- cogerse- bueno, ¿dónde se va a celebrar? Juan Carlos, Pero además hay una cosa, es decir, independientemente de los intríngulis judiciales o del día a día o las artimañas que se pueden utilizar para la dilación de los procedimientos, hay una cosa palpable, es que era la propia Junta de Andalucía la que obstruía la investigación. Es decir, envíeme los expedientes, no. Tal, no, es decir, que ya te estás... Y ahora, claro, es que al final es una administración autonómica que es uno de los flecos de los pilares del Estado. Sí. Es que al final entra en confrontación el Poder Judicial con un poder del Estado. Ejecutivo. Es que, claro, es que estamos como estamos. ¿Por qué sucede todo esto? Porque durante 37 años el Partido Socialista ha pensado que el cortijo es mío y que al final, bueno, pues aquí se hace lo que yo diga y punto. Eso, además con la manipulación que hacían para mover jueces
de un juzgado a otro y apartar a determinados jueces de instrucción de la causa. Es decir, es absolutamente impresentable. Es decir, no hace falta que los propios abogados intenten dilatar el proceso en su estrategia de defensa. No, no, Que si a más a más, como dirían los catalanes. tienes además el muro enfrente. Por cierto, letrados, ¿entrará o no entrará en prisión Griñán? Fue condenado a 6 años de cárcel. ¿Eso cómo va? Hombre, debería de El entrar. señor penalista que lo diga. En principio debería entrar. Si ha salido de la sentencia del Supremo, que no lo sé. ¿Ha salido? No, te está Cuando esperando. salga la sentencia Recurrió, del la, Supremo, pues ya lo veremos. recurrió la sentencia. ¿Qué edad tiene Griñán? No, por edad sí, porque está en 65. Que puede entrar Tiene algo perfectamente, más. entra Yo creo perfectamente que en Griñán puede prisión. tener algo más. Entra en prisión. Esto hemos troleado, ¿eh? Pero bueno, me agarro al comodín del indulto. Ya está, está claro. Pero gobierne quien gobierne. ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, ya lo veremos. Bueno, de momento no hay La ley del sentencia. indulto existe, ¿no? Sí, claro. Sí, lo hemos visto en los Unos los golpistas. unos los utilizan para que me apoyen en el Parlamento y traicionan los intereses de España para que me sigan apoyando en el Parlamento, y otros lo pueden utilizar simple y llanamente por bondad o porque no quieren tampoco odio o no quieren que después el día de mañana hagan lo mismo. No, Sí, creo que es cuestión. los indultos originariamente en el derecho están, y aquí hay letrados que me podéis rebatir, están para corregir la rigidez formal de la ley, pero no para que salgan por la puerta de atrás quien ha metido la mano en la caja de todos, ¿no? Nosotros es conocido que nos llamaron de todo, nos llamaron chantajistas cuanto menos, cuando para iniciar aquella negociación de investidura en la que yo también participé, pedimos que Chávez y Griñán dejaran sus escaños y se fuesen a la justicia al inicio, a los juzgados de instrucción, vamos, para que se iniciase el procedimiento como a la primera instancia, perdón, para que se iniciase el procedimiento como cualquier andaluz y cualquier español. Y bueno, y al final el tiempo nos ha dado la razón, era una forma corrupta de gobernar que nosotros, Paco, y lo quiero decir, lo hemos reinvertido desde el gobierno de Andalucía. Hoy he estado con Rocío Blanco, la consejera de Empleo, y a la consejera de Empleo no la conoce ya ni la madre que la parió. O sea, la Consejería de Empleo es absolutamente lo contrario de lo que era cuando nosotros llegamos al gobierno. Era oscurantismo, corrupción, sombras de todo tipo, de toda duda, y ahora se están licitando la formación profesional para el empleo. Hoy mismo hemos estado hablando, yo le he preguntado por los recursos que se van a asignar a Huelva de esos 60 millones de euros para ayudar con planes de concertación a los ayuntamientos a que por primera vez pongan en marcha formación profesional para el empleo. Y ahora mismo estamos funcionando con unos parámetros que no tenían nada que ver con los del gobierno socialista anterior. Habrá, por cierto, ¿tú eres partidario de adelantar las elecciones andaluzas, Juan Carlos? Mira, yo vamos a ver, personalmente creo que no es bueno adelantar las elecciones. ¿Vale? Personalmente creo que no es bueno. Yo creo que hay un gobierno de la estabilidad, un gobierno donde los dos partidos que conforman este gobierno lo están haciendo bien, están dando, como he dicho antes, tranquilidad, sosiego, y ese es el mejor marco que pueden tener los empresarios, que pueden tener la sociedad en general. Es decir, aquí lo que necesitamos es estabilidad, no necesitamos elecciones cada cuarto de hora. Ahora bien, dicho esto, es verdad que hay un condicionante que es el de los presupuestos, es decir, Juanma Moreno y el gobierno de la Junta de Andalucía se propusieron y pusieron el turbo para sacar y tener los presupuestos al día de la Junta de Andalucía y no venir de prórroga sobrevenida. Recordemos que el señor Sánchez está gobernando con los presupuestos de Montoro hasta hace 10 minutos. ¿No? Entonces, eso no es bueno para España y no es bueno para Andalucía. Entonces, si conseguimos los presupuestos, si se consiguen aprobar los presupuestos, si seguimos en la senda de estabilidad, yo no veo ninguna razón para adelantar las elecciones. Bien. ¿El candidato, en todo caso, adelantada o no, sería Juanma Moreno? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Le pregunto a Julio, ¿de adelantarse sería Juan Marí o Rocío Ruiz, candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía? Permíteme primero que me pronuncie en cuanto a la convocatoria de elecciones o no. Yo creo que si hay un elemento diferenciador que tiene Andalucía en este momento es que tiene ese gobierno sólido y solvente al que he hecho referencia antes. Hay dos partidos que están gobernando en coalición como un gobierno solo, y eso es clave. Andalucía está creando más empleo que nadie, tiene más autónomos en este momento, crea más autónomos que nadie. Las exportaciones están disparadas hacia el alza y todos los parámetros que nos dan de crecimiento para final de este año 2021, que nos llevarían a recuperar, se estima, un 7% del PIB, y durante el año 2022 a razón de un 5,6%,
vamos a crear mucho empleo, mucho dinamismo económico. Hemos atraído más de 5.200 millones de euros de inversiones de fuera de España a Andalucía y hemos retenido 3.200 millones. Estos son los datos que nos da Economía con ese plan del Gobierno de atracción de inversiones y de retención de inversiones. Por lo tanto, no hay razones objetivas más que la calculadora electoral, que es la que tienen algunos, para desestabilizar a una comunidad autónoma y a un gobierno como el andaluz, que en este momento tiene unos presupuestos muy potentes, que tiene la vocación de sacar los cuartos presupuestos y que está tendida la mano para sacarlos, pero como también ha dicho mi compañero vicepresidente Juan Marín, podían prorrogarse. Andalucía necesita estabilidad. Necesita esa estabilidad. Y en cuanto a quién se presentará a las elecciones, ¿habrá primaria? mi partido tiene primaria. Y si hay candidatos, ya hay Juan Marín, ya ha mostrado hace meses su disponibilidad a presentarse, y si hay candidatos habrá lógicamente primaria. Y los militantes decidirán. Dicho esto, en el momento en el que está mi partido, yo me mojo. Y yo digo que Juan Marín es un vicepresidente sólido, conocido, que conoce muy bien el partido por dentro y se le conoce muy buen fuera, que está dando una sensación de lealtad y de gobernabilidad, y esa sensación la percibo yo muy de cerca dentro del Gobierno de Andalucía, también con el Partido Popular. Inés y mis compañeros también en Madrid se han pronunciado muy claramente a favor de la continuidad de este Gobierno. De cualquier forma, cuando llegue el momento, los militantes decidirán, pero lógicamente yo tengo plena confianza en Juan Marín para que continúe liderando el proyecto. Pero ocurre, las encuestas son horribles para vosotros, ¿eh? Bueno, las encuestas hay que irse siempre a la ficha técnica, Paco. Hay muchas encuestas que se están utilizando hoy en día, y yo soy politólogo, y lo puedo decir porque yo también he hecho encuestas, una herramienta de medición técnica, técnico-científica que yo he utilizado. Tú no puedes hacer una encuesta en toda España con 1.000 entrevistas. 95 en Andalucía. Ciudadanos, 3 diputados, ¿no? Es una herramienta más de propaganda política. El Centra, si hace una encuesta seria, va a salir dentro de muy poco, la de otoño, que además está avalada por el Colegio Oficial de Politólogos de Andalucía. Por lo tanto, yo me remito a las encuestas serias que al final la hacen profesionales serios y que además no son más que la foto fija de un momento. Y nosotros, y termino, somos un ejemplo de cómo romper las encuestas. Nosotros empezamos de la nada en todos los sitios. Cuando llegue el momento, nuestra hoja de servicio será la que presentemos a los andaluces. Y yo ahora, si me permite, lo del tema del adelanto electoral, lo que dice Juan Carlos, lo que dice Julio, efectivamente. Hay un gobierno que es solvente, que ha funcionado, que le está dando la vuelta a Andalucía, que lo está haciendo bien. Pero no olvidemos la política, y es el argumentario también que se dice de contrario, y creo los que estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Yo creo que aquí ya todos nos conocemos, ¿no? ¿Cuál es el argumentario político? El argumentario político también es que hay que tener en cuenta que cogemos un Partido Socialista también débil, con un liderazgo que todavía no está consolidado, que cogemos una izquierda que está rota. Entonces, el equilibrio, efectivamente, la facultad de convocar la tiene Juanma Moreno, la tiene el presidente, pero que lo otro también hay que verlo. Efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros con esta cuestión, como yo creo que fue una gran alegría, ¿no? esa noche electoral, y creo que es necesario, precisamente porque es necesario que haya un segundo mandato, el presidente, y me imagino que su equipo, tendrá también que jugar con eso, ¿no? ¿Cuál es el momento? Sin darle continuidad. Luego también hay quien habla de algún adelanto técnico, ¿no? Que si en primavera, pues tampoco sería propiamente un adelanto, siempre que es el año que viene y tal. Eso es complicado. Yo, como no estoy en el pellejo de Juanma, tampoco me voy a pronunciar qué es lo que sea. Quien tenga los datos, quien tenga los números, quien tenga esa capacidad y esa información, decidirá. Oye, pues, como quiero consolidar también ese segundo mandato, porque pienso, de verdad, que esas espitas cerradas a todo ese organigrama que ha tenido el Partido Socialista, un segundo mandato, una segunda legislatura, sería importantísima para que solo sea un mal sueño esta manera de gobernar. Espero que, como es natural, el Partido Socialista pues se renueve sobre todo en sus fundamentos más íntimos, no solo en personas, ¿no? Que parece que todavía no ha ocurrido, y que realmente contribuya al desarrollo de Andalucía. Ahora mismo lo que conocemos, cualquier posibilidad de vuelta al gobierno del Partido Socialista, y más aliado con la izquierda más radical, ¿no? Sea Teresa o sea los restos de Podemos, es un escenario tremebundo para Andalucía. O sea, que no os quito la razón, pero
que hay que ver también lo otro, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es decir, yo creo que hace falta esa regeneración del Partido Socialista a todos los niveles, porque si no sería pues una vuelta al pasado, una vuelta a las mismas prácticas, una vuelta a la misma situación que vivíamos antes y que evidentemente está claro y está demostrado que no beneficiaba a Andalucía, ¿no? Yo precisamente por lo poco o mucho que pueda conocer a Juan Moreno y sobre todo por lo que veo en el devenir de su gobierno diario, creo que no va a utilizar la calculadora electoral para decir, oye, mira, ahora es mi momento, sino que lo va a utilizar, es decir, va a convocar cuando sea el mejor momento para Andalucía. Podía haberlo hecho a lo largo de la pandemia. En cuenta eso, no te digo en una cosa sí, ni otra, pero que me entiendes, sí, ¿no? y me parece acertado tu comentario, ¿no? Pero que igual que en la pandemia, y permíteme Paco un segundo, igual Sí. que en la pandemia podía haber hecho muchos alardes populistas de cara a la galería de determinada confrontación que a lo mejor le hubieran supuesto determinado rédito electoral y no lo ha hecho, ha mirado siempre por el bienestar de los andaluces. Yo creo que también, además, después de la pandemia, también necesita un tiempo ahora hasta las elecciones también para que se vean las cosas que se han hecho, ¿no? Yo creo que hay una cosa, no se llama política, o sea, es política, pero se llama estrategia. Correcto. ¿Eh? Es el nombre. Admito la corrección. Es decir, no, Estrategia corrección, política. es a mayor cuando hablamos cuando se hace la exposición que tú has hecho, se llama estrategia política, se llama oportunismo político. Y tienen nombre, ¿eh? Tienen nombre político, quién es el oportunista aquí, que está embebido con un subidón y quiere destrozar ahora una estabilidad de una comunidad autónoma porque quiere jugarse la ruleta rusa si suben parlamentarios de 12 a no sé cuánto, o a lo mejor los baja, porque nadie lo sabe, porque como bien dice Julio, las encuestas, la mejor encuesta es la urna, no es lo que se dice con un sondeo de 1000 personas a nivel de España, sino cuando se llega y se vota de verdad. El utilizar los presupuestos generales de Andalucía para bloquearlos y para provocar una situación de electoralidad, estamos hablando, o una situación de comicios, se llama oportunismo político y populismo. ¿O la lista, Enrique? ¿O la lista? Se está intentando, pues desde esta perspectiva, romper un gobierno que está funcionando, porque hay que decirlo, está funcionando y a nivel nacional se está dando a demostrar la diferencia junto, por ejemplo, con Madrid, que son comunidades autónomas que están ahí, se está viendo quién está gobernando, y ahora el porque se quiere o porque no se está de acuerdo o porque se quiere obtener un crédito político por un partido que ahora mismo está desmembrado o está enfrentado, otro partido político que se ha desmenuzado como era Podemos, y ahora utilizar un campo baldío enfrente para intentar obtener un beneficio, me parece que es disparar con pólvora ajena, es jugar con una estabilidad de una población para obtener un beneficio político que espero que el día de mañana en la jornada lo padezca. Se lo vas a preguntar tú mañana. Eso es una pregunta, ¿no? es una pregunta estupenda. Es una gran Paco. pregunta. Ortega a mí Esa es la gran pregunta. que le gustaría adelantar las elecciones. Sí, Vox es partidario de adelantar las elecciones andaluzas. Bueno, O sea, sabemos no que hace sí, falta ni ¿no? Yo preguntarlo. creo que sabemos que lo han sí. hecho público, ¿no? No hace falta. Pero Sí, se lo no pregunto. paran de pero- pedir Preguntarle elecciones, por ¿no? qué, ¿no? No sé, por darle un... Juan Carlos, esa es una No es pregunta el que tiene ya estelarismo, respuesta. no es el estelarismo, he pedido. Sí, las Vamos. cosas, las Es cosas más. como decía mi abuela, las cosas que funcionan, Paquito, no se tocan. Claro. ¿Verdad? Bueno, la Entonces ya prueba, está. Claro. la prueba de la nula independencia que tiene Vox en Andalucía para tomar decisiones de calado la estamos viendo aquí, en que viene Ortega a mí a decir que hay que convocar elecciones, y también en que hace unos meses, tumbaron la nueva ley del suelo de Andalucía, donde el gobierno lleva 20 meses trabajando con todos los actores económicos y sociales de Andalucía para llegar a ese texto, un texto altísimamente demandado por nuestros alcaldes, por nuestras alcaldesas, por los sectores económicos, que al final va a hacer que muchos planes generales que estaban absolutamente bloqueados, que de media tenían 13 o 14 años de tramitación, incluso muchos ayuntamientos pueden desarrollar sus normas subsidiarias, que al final es desarrollo en el municipio y creación de empleo, bloqueado por la ingente maquinaria y los obstáculos que tenía y que tiene todavía hasta que se apruebe la lista, la maquinaria que había montado el Partido Socialista, la Administración de la Junta de Andalucía, eligió una muy mala pieza Madrid
Vox desde Madrid para plantear ese escenario de confrontación con el Gobierno de Andalucía. Los sectores económicos andaluces se lo han afeado duramente a Vox. Así que ahí le dieron una muestra de lo que es la responsabilidad. Pero está claro que Vox no es autónomo. No es autónomo ni en los municipios de Andalucía, ni en la provincia de Huelva, ni en el Parlamento de Andalucía, y depende única y exclusivamente de lo que necesita su líder nacional para llenar las máquinas para sus propios objetivos de poder en Madrid. Y no nos están jugando eso en Andalucía. Fíjate el motor que están utilizando y se está utilizando ya, que ya tiene desplegado a los pesos pesados, ya lo tiene desplazado a Andalucía. Empezamos por Huelva, terminaremos por Almería, ¿no? Van a hacer Llegará la época de los presupuestos, cualquier excusa, llámelo menos, llámelo más, Igual, como le da la gana, saldrá el argumento de bloquear los presupuestos, votar siempre en contra, llegar al momento de no permitir al gobierno de coalición gobernar y entonces convocar las elecciones para intentar obtener 2 diputados más. Eso entiendo yo que como estrategia política puede ser muy buena porque no tiene enfrente a un partido robusto como podría ser ahora mismo el Partido Socialista, sino que lo encuentra herido de muerte y tiene un Partido Comunista que está totalmente desmembrado, pues evidentemente no tiene una confrontación directa con el polo opuesto. Pero se está equivocando de estrategia porque tiene ahora mismo un gobierno que lo está haciendo bien y la gente no es tonta. Es decir, que tiene un gobierno de coalición que la gente, yo todavía creo en el sentido común del ciudadano, que sabrá quién tendrá que votar. Y probablemente el que provoque una inestabilidad ahora mismo electoral para obtener un rédito político por la situación que estamos, creo que debería ser castigado en las urnas. Vox se juega mucho también, ¿eh? O sea, por eso Sería digo, un segundo frenazo. Por eso te lo digo. Pero- Es que yo no entiendo por qué esa euforia y en base a qué vamos a intentar ya a romper un gobierno que lo está haciendo bien. Y vamos a intentar llegar a unas elecciones y abocar a 8 millones de andaluces a unas elecciones cuando el gobierno lo está haciendo bien. Lo vamos a saber mañana Luego- cuando se lo pregunte. pero No, el- pero si la O sea, respuesta es ya que la sé. yo no. La respuesta es sí, pero el motivo es lo que quiero Sí, saber. el motivo. Pero, El de motivo todas formas, porque, queda- yo te digo el motivo, Paco, porque es lo que están siempre diciendo. Porque no han eliminado todos los chiringuitos que hay en Andalucía y porque siguen existiendo chiringuitos del Partido Socialista. Porque no se derogan determinadas leyes que afectan directamente tal. Vamos a ver, si tú apoyaste determinado gobierno y estás viendo que en un porcentaje determinado lo está haciendo bien, deberás mantener ese criterio de buen gobierno. Ahora sí lo que te vas a hacer es que porque no haces lo que tú quieres, eso se llama un pataleo de niños chicos, que lo que estoy intentando es destrozar una buena política que ahora mismo está beneficiando a muchísima gente En el peor por un tema de beneficiarme a mí para dejarlo malamente a ellos y yo ganar. Eso es populismo, electoralismo, Oye, eso es incluso traicionar hasta la confianza de la gente que lo puede haber Eso votado. es, Enrique, también irresponsabilidad, porque estamos en medio de una crisis. Si hay un gobierno que está impulsando el crecimiento económico y social de Andalucía, y porque se necesite, porque Abascal necesite más madera en las calderas, Vox está incluso en algún ayuntamiento en Almería ya intentando salir del gobierno, porque se demuestra que hay partidos que cuando hacen populismo luego no son capaces de gobernar de verdad. A nosotros nos decían en alguna tertulia, y algún representante también del Partido Popular y del Partido Socialista, cuando iniciamos nuestra andadura política, y a mí mismo en algún debate, es que vosotros no sabéis todavía lo que es gobernar. Bueno, ya lo sabemos. Ya estamos demostrando en el Gobierno de Andalucía lo que es ciudadanos gobernando. Por lo tanto, tenemos ya ese aval. Ahora los demás es verdad que lo tienen que demostrar. Nosotros en Andalucía somos clave para que no se produzca un gobierno de Partido Popular y Vox o un gobierno de Partido Socialista con Unidos Podemos. Estamos ahí en el centro y creo que somos clave. Y hay cambios en Andalucía que yo estoy convencido que no se hubiesen producido de la forma en la que se han producido si Ciudadanos no hubiese estado en el gobierno. Lógicamente, son dos partidos y Ciudadanos también tiene su acervo en el gobierno y, bueno, poner encima de la mesa esa creación de la Oficina de Lucha contra el Fraude, la Corrupción Política y la Protección del Denunciante, que ya en este próximo pleno se va a elegir por fin al director, ¿no? Entonces, eso es un compromiso con la regeneración de este gobierno muy claro. Bueno, Hay algo sí, Juan Carlos. que has dicho que me has rayado. A ver, que tú estás, Ciudadanos está ahí para evitar un gobierno, un posible gobierno entre PP y Vox. ¿Y qué pasa si hay un gobierno entre PP y Vox? Bueno, no puede ser, porque nosotros ¿verdad? creemos yo que- puedo criticar a Vox porque hay cosas que yo no coincido en nada, o sea, no coincido en muchas cosas con Vox, pero
que no entiendo por qué Ciudadanos Muy sencillo. está ahí posicionado para evitar un gobierno entre Hombre. PP y Vox. Hombre, porque puede venir mañana Ortega Smith y pedir elecciones al mes siguiente. No, Así de eso no, sencillo. eso no, pero eso no es una respuesta, digamos, coherente. Absolutamente razonable. Tú has entrado ahí y has dicho, estamos aquí para evitar un gobierno No. PP Vox. Sí, Lo has dicho, está grabado. He dicho A que, ver, bueno, Ciudadanos es clave para evitar... para evitar, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque representamos el centro político. De la Pero si Vox moderación. os están apoyando también, es decir, yo parto de la base que en un momento determinado el evitar un gobierno, ¿verdad? Tampoco es que Vox sea el demonio, ¿no? Bueno, pero está demostrando... Sería más demonios el Partido Socialista, Está ¿no? demostrando cómo A lo superpone mejor- el interés partidario Es que, al verás, interés general de verás, Andalucía pero es que pidiendo elecciones. en Andalucía. digamos el adversario, a mí no me gusta llamar los enemigos, el único enemigo es el Partido Comunista. El adversario político, que es el Partido Socialista, está en el otro lado. No lo tienes en tu lado. Es decir, es que te han apoyado en un gobierno. Entonces, decir que tú estás ahí para evitar un gobierno PP, Vox, ¿por qué? Es la pregunta. Bueno, porque- ¿Por qué? Sí, ¿Hablamos sí, de lo he cordón dicho sanitario? antes. Sí, No Ah. hay cordón sanitario, pero nosotros... Pero no- yo voy a romper una lanza por Vox. No parto muchos piñones con Vox, pero hombre, entiendo que como partido democrático que es, un partido demócrata, un partido que está dentro de sus ideales, puede gobernar y puede gobernar perfectamente con PP. De hecho, Vox es una escisión en un porcentaje alto del Partido Popular, que son Es un pacto aquellos que legítimo, tenían sobre el caso. y que Yo no sí. estaban de acuerdo con la política. Lo mismo que mucha parte de Ciudadanos, también era o provenía del PP, que no estaban de acuerdo en muchos gobiernos con el tema que se estaba adoptando. Yo te y respondo, también pasaron Enrique. al revés. Y de casa, y de Yo, casa. si también. me permitís A ver, un segundo, una cosa. Se llevó hace poco una moción, la llevó Podemos a la Diputación para un poco menos que criminalizar a Vox, ¿no? Y que todos hiciéramos una condena pública de Vox y tal. Vox no tiene ningún representante en la Diputación de Huelva en este momento y yo defendí esa moción. Por supuesto, el PP votó en contra, ¿no? ¿Por qué? Vamos, yo no soy votante de Vox, creo que está claro. ¿no? Yo O sea, tampoco, creo que está claro. no. Pero es verdad que hemos caído y probablemente nos dejamos arrastrar por la izquierda en la criminalización hacia Claro. Vox. Y no es verdad. Es decir, aquí los criminales son los etarras que se sientan con el gobierno del señor Sánchez. Como ayer, Los asesinos, por ejemplo. los asesinos de Bildu, los que están condenados. Los condenados que, bueno, el grupo parlamentario de Podemos tiene un compendio no comentado, sino comentado e ilustrado del Código Penal. Es decir, yo creo que no hay ningún tipo del Código Penal que se escape de la bancada de Podemos, ¿no? Por lo tanto, oye, vamos a ver, es decir, los delincuentes sabemos dónde están. ¿Vale? Los independentistas catalanes. Claro, los condenados independentistas también. catalanes Son criminales, condenados. Y son criminales. Y es Criminales. decir, y nos sentamos. Entonces, oye, mire usted, que a mí no me gusta Vox, pero tengo claro entre los terroristas, los separatistas, los independentistas, tengo claro cuáles son mis afinidades. Dicho esto, Vox también tiene que entender que aquí el verdadero adversario es la izquierda y el Partido Socialista. Y mientras le dé una sola oportunidad de ganar unas elecciones en base a su cálculo electoral, le estará haciendo siempre un favor a la izquierda. Es decir, si no deja que Juanma Moreno agote la legislatura, si bloquea los presupuestos, si introduce la más mínima inestabilidad en el sistema, le estará dando una oportunidad, que esperemos que no se materialice, le estará dando una oportunidad a la izquierda, al Partido Socialista y a los comunistas. Bueno, hace Pero de unos la días- misma, perdón un momento, pero de la Sí. misma forma que has dicho eso, también podemos decir otra cosa. Es que en el momento que se criminaliza a un partido como es Vox o se intenta criminalizar, lo que le estamos riendo las gracias es al Partido Socialista y a los comunistas. Totalmente. Porque cada vez que el Partido Popular llama extrema derecha a Vox, le está haciendo un favor al yo no lo hago Partido nunca. Socialista y le está riendo las Uno- gracias yo a no- los Uno de los errores que se Yo suele creo que cometer no debe es que hacer eso. jugamos en el campo de juego ideológico de la izquierda. Totalmente. Estoy Que totalmente siempre, de acuerdo es que contigo. como pegues un paso distinto al que ellos dicen, ya eres un facha, ya eres un fascista y ya, como bien dice Juan Carlos, empiezan a criminalizarte. Si luego hablamos del cordón sanitario que se propone desde Cataluña a este partido en plenas elecciones, le estaban haciendo el juego al Partido Socialista y al otro. Si cada vez que se habla de Vox se dice que es extrema derecha, le estamos haciendo el juego a lo que ellos dicen. Y yo entiendo Bueno, que Y no. igual que te cuelan eso, te cuelan Entiendo otras que no, cosas, y ¿eh? entonces hay que decir que no, miren ustedes, Vox es un partido constitucional, Vox jura su constitución, Vox defiende los principios constitucionales, defiende la unidad de España, defiende las libertades.
tiene un discurso que es como es, tendrá una postura política que es como es, la compartiremos o no, pero es democrático y no es extrema derecha, hombre. Yo nunca me he referido... No lo digo por ti, términos- Julio. No, no, lo no, digo. no lo digo Yo por me he ti, lo digo. referido única y exclusivamente, y por eso no me siento aludido, pero creo que debo aclarar lo que he dicho antes, que referido a la gobernabilidad de Andalucía, ¿no? Yo creo que Andalucía, si algo puede exportar, es un gobierno sólido, solvente y moderado. Y creo que ese elemento diferenciador, lógicamente, lo acabamos de ver en la reunión que hemos tenido hace poco, por cierto. Hace apenas 2 semanas, Unidos Podemos, Partido Socialista y Vox votaron no a la creación de una comisión en el Parlamento de Andalucía para que el Parlamento aportase a los resultados de esas auditorías que le hemos hecho desde este Gobierno, regenerando la administración y la vida política en Andalucía a 54 entes instrumentales de la que se le llama la administración paralela. Y dijo no, o sea, junto con el Partido Socialista y Unidos Podemos. No lo han explicado convenientemente. Nosotros estamos decididos a ejecutar progresivamente en el gobierno, desde el Gobierno de Andalucía y en la Administración andaluza, los parámetros que nos determinan los informes técnicos. Pero hay que hacerlo poco a poco y hay que hacerlo bien hecho y no de un día para otro. Al final es un ardid electoral para dinamitar el Gobierno de Andalucía. Pero ya lo he dicho antes, el Gobierno es un gobierno sólido que va a negociar los presupuestos y si no hubiese presupuestos, claro que sí, claro que los puede prorrogar. Bueno, Enrique, hablando de encuestas, esto es una pasadita solamente. Encuesta que hicimos en la radio, con una victoria brutal, insultante, diría yo. ¿A quién preferirías como candidato a la presidencia del Gobierno por el PP? ¿Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado? Doy los resultados. ¿A quién votaste? Yo no voté. ¿No votaste? Yo Ah, vale. prefiero una estabilidad ahora mismo porque no es momento para empezar a poner y quitar candidatos dentro del Partido Popular. Pero si son Es ellos lo- los que se están peleando en Madrid, que no sé yo. que Yo se me peleen, limito- pero que se yo peleen me de limito a puertas hacer para la adentro. encuesta. Yo Que me se limito peleen a- de puertas adentro. Yo entiendo que ahora mismo eso es otro error de cálculo por, Claro, partido, pero- por pero- parte del Partido Popular. Total. Intentar Pero ahora eso no lo hago ni a ver yo, a quién me cargo uno ni y a tú, quién me cargo otro. ni Carlos. Vamos a ver, yo, hombre, evidentemente, si me da a elegir, yo lo tengo claro. Me quedo con Isabel Díaz Ayuso. ¿Te doy los resultados? Porque además no lo voy a ocultar, es que la admiro tremendamente. Lo- Claro. Pero no es el momento ideal para hacer Ya, esto, ¿no? pero No lo es. pero como ahí hay una pequeña batalla en Madrid, Sí, pues pero pequeña me batalla, dio el partido por hacer- político claro. se fagocita a sí mismo unos a otros dentro de un partido político. Es decir, siempre va a haber esa tensión dentro de la Eso política. no, es natural. a la Es una condición cuestión humana. que Ahora, va que dentro el del partido momento- político. Se domina, Mañana hay vamos a- poder, va- quiero estar, pues yo me cargo aquí porque quiero estar yo. Eso Bueno. va a existir siempre en un partido político. Los resultados: Isabel Díaz Ayuso, 89%. Yo vi la encuesta. Pablo Casado, el 11%. Claro, evidentemente. Evidentemente, ¿por qué? Porque ha hecho una buena gestión durante la pandemia, porque la ha sabido vender muy bien, porque además le ha dado una tralla a la izquierda que lo ha puesto morado y además es que, hombre, que además tiene un apoyo que es el alcalde de Madrid, que es otro tío magnífico. ¿Qué quiere que te diga? Pablo Casado ahora mismo no ha tenido la oportunidad de gobernar ni tener ningún ejecutivo, con lo cual entendemos que Pablo Casado no ha sido protagonista en ninguna gestión política. En cambio, Pues- Isabel Díaz Ayuso ha sido presidenta de una comunidad autónoma, ha llevado a cabo unas posiciones políticas y además lo ha hecho muy bien. Unas posiciones Julio. políticas y lo ha hecho muy bien con Ciudadanos en el gobierno de la Sí, Comunidad de Madrid. yo sabía que lo iba a decir. Pero bueno, Obviamente, pero la obviamente, presidenta era además- Díaz Ayuso y no está hablando de Ciudadanos. está Además, hablando de sí, porque Díaz al final Ayuso. el alcalde es el que corta la cinta, ¿no? Esa frase tan famosa. Ciudadanos ha sido decisivo en el gobierno anterior de la Comunidad de Madrid. Sí. Y Díaz Ayuso ha sido tremendamente irresponsable al convocar elecciones en Madrid, porque dentro de apenas un año va a haber elecciones de nuevo. No, lo siento mucho, no estoy de acuerdo Va a haber contigo. elecciones No, de no, nuevo no. y siempre unas elecciones Sí. por ¿Cómo intereses le salió? partidarios Juan Carlos, provocan inestabilidad. No lo comparto. Siempre. No lo comparto. Juan Carlos, inestabilidad en medio de una No. Creo que hizo el jaque pastor. El año pasado lo di 20 veces. Y este año Julio, jaque te lo mate. repito. ¿Dónde queda el- Hizo el jaque pastor. Vio Vale. lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde queda en el Murcia interés general? Y lo hizo. No, el interés general no. ¿De dónde viene la tradición? Porque aquello era una tradición, ¿no? Lo que había en Murcia, ¿no? O no se quería vender a un gobierno también por interés personalista, irse y pactar con otro partido para intentar desmarcar el partido de coalición. ¿Qué hizo Díaz Ayuso?
esto está pasando por aquí, pues yo me anticipo. Toma, eso no fue lo que hizo, simple y llanamente. Que O, tenía- o generamos Juan Carlos. otra inestabilidad con otra moción de censura y empezamos a hacer lo mismo. Porque yo entiendo que hay más inestabilidad con una moción de censura. Venga, que ya que decimos con ese una programa. elección. Hace ya pero- tiempo. Juan Carlos, pero brevemente. es que no sobre había esto, moción ya- de censura. Bueno, ¿Qué pero pasado? se sospechaba. Sí, bueno, ¿Esto qué es bueno, pasado? yo- Se sospechaba. vamos a ver, yo creo, Julio me va a perdonar, pero que ahí fuisteis de todos menos inteligentes, digo a nivel de ciudadanos, ¿eh? O sea, fuisteis de todo menos Pero no inteligentes. había Yo moción de censura en Madrid. hombre, vamos a ver, y de hecho las últimas declaraciones evidentemente así lo evidencian. Había una cascada de mociones, pero es que era innecesaria la de Murcia, ¿para qué? ¿Para qué fue la moción de censura en Murcia? Es decir, fue la gran torpeza y yo creo que gran parte de los problemas que tienen hoy en las encuestas, por muy pequeña que sea la muestra que tiene hoy Ciudadanos, viene derivado del posicionamiento de Inés Arrimada, primero de la gran huida desde Barcelona hacia Madrid y después de lo que ha sucedido aliarse con el ministro ahora de la presidencia, Félix Bolaño, aliarse en un despacho para decir vamos a hacer aquí una serie de mociones de censura en cascada. ¿Qué es lo que sucede? Que sale la lista de la clase y la lista de la clase dice ¿cómo? Y me adelanto. Y en el momento que se adelanta, hombre, yo no creo que fuese una gran irresponsabilidad a la vista de los resultados que ha tenido, ¿no? Que yo creo que ha sido ejemplarizante, pero no para Ciudadanos, de lo cual yo no me alegro en absoluto del resultado de Ciudadanos en Madrid. Ha sido ejemplarizante para la izquierda y para el modelo de la izquierda, que de eso sí me alegro, porque cada vez que gobierna un gobierno de centro-derecha, al país le va mejor. Bueno, pero todo eso es una teoría que, por supuesto, no está demostrada No, ni no, en lo que yo he vivido mira en Murcia, Ciudadanos. mira Murcia. No, lo de Murcia no se explicó bien y, lógicamente, ya hemos asumido que fue un error. Lo hemos dicho, además, públicamente, lo que no hacen otros partidos. Eso no he escuchado yo a ninguna formación política que asuma un error como lo ha hecho públicamente Ciudadanos. Y después lo de la Comunidad de Madrid ha sido pura estrategia electoral. Bueno, vamos sobre las inversiones. Hablaba Julio de inversiones. Esta noticia es importante, ¿eh? La empresa australiana Sunfield ha comprado el 100% de la empresa onubense Aguas Teñidas. Y la cantidad es brutal, ¿eh? Estamos hablando de masa que explota 3 minas en Huelva. 1.585 millones de euros. Eso si lo traducimos a pesetas se perdería, los ceros no cabría ahí en la pantalla. Oye, ¿cómo valoráis esta importante inversión y una explotación que al final dará puestos de trabajo? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es una noticia positiva, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, todo el mundo, porque al final las empresas, las transacciones las hacen los accionistas porque les interesa vender. Evidentemente. Y quien la compra porque le interesa comprarlo porque ve futuro, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hacen operaciones de este tipo, es decir, si los accionistas están satisfechos con su retribución y además el que viene contento y a gusto, pues yo creo que es una magnífica noticia porque eso da una idea del potencial de Huelva y que gente muy experta como es esta corporación, pues ve el potencial de desarrollo de la provincia de Huelva en cuanto a la minería, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy... Y sobre todo, ¿sabes lo que la lectura que hago? Que la seguridad jurídica que pueda encontrar, porque va a necesitar la ayuda de la Junta de Andalucía, ha hecho también que estos australianos vengan a invertir una cantidad brutal. Estamos hablando 1.585 millones de euros que han pagado. Andalucía. El Kitsi seguro que no. No, es que, Seguro que no viene. me parece, es que la Está más seguridad... claro que el agua, pero es que tampoco el se van con los independentistas. El inversor lo que Claro, mira es la claro. seguridad Es lo que jurídica. estoy diciendo todo el rato. Cuando una comunidad autónoma como Andalucía tiene estabilidad y hay gobernabilidad y se están haciendo las cosas bien, se están quitando duplicidades y obstáculos y se está atrayendo inversión, lógicamente hay confianza en el inversor. Y eso se va a notar en Huelva. La franja política está de nuevo emergente, porque el mercado es proclive a que así sea. Y se va a crear empleo en una zona muy deprimida, que además se está despoblando. Y esa política de incentivo y de ayuda se está llevando a cabo desde el Gobierno de Andalucía. El Gobierno está proactivo. O sea, el Gobierno ha quitado a quien estaba dirigiendo los entes que tienen que ver con la captación de inversiones, dígase la agencia IDEA y de ayudar a las empresas, que estaban elegidos a dedos por el Partido Socialista, y ha metido el mérito y la capacidad en cada una de las provincias. Y hay un project manager conectado con uno que hay por cada provincia, que son los que están trasladando toda la posibilidad de inversión y de gestión positiva en cada una de las provincias. Y están centralizadas y se están modernizando. Y eso se nota, las empresas vienen, como también vienen a Málaga, como viene Vodafone a Málaga, como viene Google.
¿Y por qué viene? Porque hay un trabajo proactivo del Gobierno de Andalucía. Y cuando eso pruebe estaba la Australia haciendo no es jamón. Ciudadanos, ¿Eh? ciudadanos de la Consejería de Subió el Cultura. precio, pero Es una ya, noticia- claro, pero- Una noticia importante sí, para es Huelva. importante porque, imagínate, cuando caen 30 millones de euros en la lotería Claro. en un Mantener el pueblo, empleo, ¿eh? Que allí hay claro, mucho empleo, ¿eh? Pero sí, caen 30 millones de euros en la pero lotería hay en una un lectura. municipio y cambia el Nada. municipio. Sí. Es decir, en un pueblo pequeño, en Huelva capital, pues no se nota, ¿no? Cambia el municipio porque tú ves Sí. la alegría en la gente y ves qué tal. Pues esto es una inyección de 1.500 millones de euros, que es una inversión importantísima y esos señores vienen a rentabilizar su inversión, con lo cual harán más inversiones dentro de Evidente, esto, en evidente. infraestructura, en mano de Claro. obra, Más beta, en en seguridad, servicio, en en protección todo. medioambiental. Exacto. Si os dais cuenta, Yo creo que es la noticia de la semana para mí. Empleen gente si os local, dais no cuenta, traigan si os todo. dais cuenta, ahora Está mismo muy buena vienen noticia. aquí por la estabilidad que hay. Si empezamos estabilidad con es fundamental, Enrique, las para cualquier elecciones inversión. anticipadas y empezamos a bloquear los presupuestos y empezamos a generar inestabilidad en el El gobierno dinero- el dinero se de la retrae, región, se retrae. pues salen corriendo porque es lo que pasa en Cataluña. En Cataluña, ¿qué es lo que está pasando? Se están quedando los huesos. La inversión es Se muy le están yendo, moviliza. ¿pero por qué? Porque están permanentemente con esa inestabilidad, que si nos vamos o no nos vamos, que si independencia, que no sé, hay una zozobra a la hora de la inversión y eligen otros puntos. Bueno, porque vengan aquí, que vengan a Huelva. Pues Y que imagínate nosotros cuando tenemos salga, un gobierno cuando salga estable. el bello Pedro de la Venga. Moncloa. Claro. Cuando salga el Y bello bueno, Pedro. cuando salga el tonto lava. Y hay una cosa muy importante, que este tipo de inversiones en actividades mineras o industriales se hacen en el territorio donde tiene la legislación medioambiental más exigente de Europa, que es como decir la más exigente del mundo. Es decir, que la seguridad jurídica, la sostenibilidad medioambiental se conjugan perfectamente y aún así las empresas vienen precisamente por eso. Entonces, claro, que nosotros tenemos aquí un polo industrial al lado de un paraje natural. Es decir, ¿por qué? Porque nuestras empresas cumplen nuestras empresas porque hay una legislación que las hace cumplir. Por lo tanto, yo creo que miel sobre Es que hojuelas. nosotros con el decreto 2020 que nos llevaron 50 senadores del Partido Socialista y también el Gobierno de España al Tribunal Constitucional y le ganamos, simplificaba precisamente parte de la normativa medioambiental que ahora hace posible con esa modificación que esta empresa venga. O sea que hemos estado haciendo mucho trabajo desde el Gobierno de Andalucía, también la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, está haciendo un trabajo magnífico en eso, ¿no? Se han reformado leyes claves para atraer inversión y quitarle trabas a los que vienen a invertir. Digámosle ahora a Enrique que cuando invierte 1.500 millones de euros hay un partido que quiere convocar elecciones porque le interesa con la calculadora en la mano. Pues puede que Lo se que he vayan dicho yo al huyendo. principio, ¿no? Claro, Es lo porque que he es un dicho yo al gobierno principio, moderado ¿no? es lo que necesita. Hablamos del golpismo catalán, el caso vos lo conocéis, ¿no? La audiencia de Barcelona ha desestimado un recurso de la Fiscalía. ¿Quién domina la Fiscalía? ¿Qué dijo Pedro Sánchez? ¿Os acordáis de aquello? ¿De quién depende la ¿De quién depende la no? Pues Fiscalía? eso. Bueno, pues vayan tomando nota. La Audiencia de Barcelona ha desestimado un recurso de la Fiscalía para que se archivara una parte de la investigación del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en la que se apunta a una compraventa de petróleo entre una empresa rusa y otra china como una presunta pantalla de financiación ilegal para el proceso independentista de Cataluña. En concreto, la investigación parte de un informe de la Guardia Civil sobre la relación del jefe de la oficina del expresidente Carlos Puigdemont, José Luis Alay, imputado en el procedimiento con el empresario Alexander Dimitrenko, quien fue embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona ante Rusia. El juzgado de instrucción número 1 instó a la Guardia Civil a conocer el destino del dinero obtenido con la venta de petróleo y si esto llegaron a España. Lo que no sé cuál es la conexión con... Quiero decir, hay una operación de una empresa rusa con una china con la venta de un petróleo. ¿Dónde interviene? ¿Dónde están los independentistas? Claro. Los tentáculos, pillo. los tentáculos Claro, pues son tremendos. Los independentistas, yo quiero recordar que el nacionalismo y el independentismo ya con aquello del 3% ya se estaban financiando. Sí, Y cierto. además lo han hecho muy a las claras con la anuencia del Gobierno de España con los presupuestos catalanes. ¿eh? Quiero recordar que Ciudadanos pidió incluso que no se les dejase el control de la televisión catalana, porque han hecho absolutas barbaridades, o que la inspección pudiese entrar en los colegios para que no segregaran a los españoles. Y ahora están con la inversión lingüística hasta en el Congreso y en el Senado hace muy pocas horas. Acabamos de conocer además que el Senado se va a gastar 1 millón de euros en traductores para las lenguas. Es un despropósito. un verdadero Entonces, despropósito. todo esto es lo que está sucediendo con este gobierno que está arrodillado con los independentistas. ¿Y por qué hemos pedido, Paco, en las últimas horas, tanto mi compañero Juan Marín
vicepresidente de la Junta como Juanma Moreno esa mesa bilateral, que no lo quiero dejar pasar. Porque no se puede soportar esa mesa de la vergüenza donde hay un gobierno de España que claudica, apartando a la justicia de un codazo con esos indultos vergonzosos ante el independentismo, ante quien no cumple la ley. Y Andalucía, ¿qué se va a quedar mirando el agravio cuando en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía de Andalucía prevé la creación de esa mesa bilateral? A Ciudadanos le gusta el multilateralismo. En esa mesa podían haber estado sentados también el presidente de Cataluña, pero no quiso. ¿Y qué se le premia con otra mesa diferente? ¿Para qué? ¿Para darle más recursos a los que se le detraen a Andalucía? Pues no. Pues Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y ahí sí legitima Ciudadanos que nos sentemos en esa mesa bilateral que estamos exigiendo desde el Gobierno de Andalucía, Ciudadanos y Partido Popular. De todos modos, me parece muy interesante ¿El qué? el tema de cómo se financia un proceso delictivo como el 1 de octubre, como el proceso, a través de los poderes públicos. Es decir, ahí lo que no sabemos es infinito. Es una organización criminal brutal. Que no sabemos, que no es fácil, porque al final la gente no quiere ir a la cárcel como han ido los Jordis, aunque los vayan a indultar y demás, ¿no? Quiero decir, Ya están indultados. Ya están indultados. Y además se han querido sentar en la mesa. Son circunstancias de cómo desvías dinero público con la fiscalización que hay para financiar. Pero digo cualquier cosa, las urnas, yo creo que las urnas eran con impresoras 3D, creo recordar, haciendo urnas, bueno, las urnas de aquella votación de cachondeo, recordaréis, votando los muertos, votando varias veces el mismo, cada uno de 3 veces cada más el censo censo, de 3 veces el de su censo. madre. Bueno, pues eso en Europa y en el extranjero se vendió, porque ahí España estuvo muy mal, digamos, gestionando eso fuera, se vendió como realmente que no se le daba a la gente votar, que no se, o sea, ha sido luego un proceso de puesta en conocimiento un poco de Europa de lo que era eso, y se le cerraron, como sabéis, todas las puertas, porque el Estat catalán no lo reconoció, vamos, ni Surinam. A ver, ahí es donde se les cayó un poco el machito a esta gente, ¿eh? Bueno, pues seguimos en Cataluña. Los golpistas catalanes presionan a Sánchez si quiere seguir en la Moncloa. ¿Qué piden? Bueno, aparte de lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que se hace debajo de la mesa. Más impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas, regulación del precio de los alquileres, cambio en el ingreso mínimo vital, derogación de la reforma laboral del PP o modificaciones de algunas leyes que están en marcha. Podemos, por otra parte, y sus socios de Bildu, piden que, bueno, la ley Ocupa, de la que vamos a hablar a ello, el tema del alquiler también, que lo ponen sobre la mesa y que no habrá cheque en blanco para Sánchez si quiere seguir en la Moncloa. Pero me quiero detener en la ley Ocupa, rechazada, presentada, ahí coincidieron Vox, PP y Ciudadanos. Esa ley que, entre otras cosas, pretendían de echar a los ocupas en 24 horas si entran en tu casa y que las penas de cárcel fuesen aumentadas. PSOE dijo que no, bueno, y la caterva de los golpistas, los proetarras, los comunistas, etcétera, los nacionalistas gallegos, votaron que no a esa ley. Imagino que como ciudadanos de bien, como somos todos, habrá sentado muy mal, ¿no? Ese rechazo. Evidentemente, ¿no? Yo creo que es un problema que tenemos en España, pero el problema ya no es que exista el fenómeno de la ocupación, que es un problema, sobre todo para el que le toca o que nos puede tocar a cualquiera mañana, sino que es que además por parte del Gobierno se le da carta de naturaleza, es decir, que se legitiman determinadas actuaciones. Y además es que ya muchos ciudadanos ven bien que alguien se meta en una casa porque dice, no, pero es que, vamos a ver, es que la casa es de un banco. Oye, no, vamos a ver, es que eso al final es un atentado contra la propiedad privada. Entonces, esto es lo que no puede ser. Y claro, cuando estamos en eso, ya al final el listón lo ponemos porque, claro, hoy es de un banco, pero mañana es de un señor que me cae mal en mi pueblo, en San Juan del Puerto. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Por lo tanto, es que es necesaria una ley de este tipo que, oiga, mire usted, que simplemente con la llamada a la policía, la intervención del juez de guardia, mire usted, es que este señor está en la calle porque esa es mi casa. Es que lo veo tan fácil, Juan Carlos, Julio, lo veo tan fácil. Vas a la policía con tu escritura, oye, este señor se ha montado. En 2 horas, no 24, en 2 horas la policía automáticamente se alojaba. Incluso la intervención del juez de guardia, oiga, mire usted, que no vamos a garantizar que las cosas se hagan bien. Vale, decir, perfecto. Juez de guardia, oiga, mire usted, pum, y directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no sé qué sigo sin saber? ¿Alguien del Partido Socialista me puede responder por qué defienden a los ocupas? Me gustaría que me dijesen, igual me convencen, ¿no? Yo creo, bueno, por lo mismo que se muestran contrarios al aumento de las penas o a la prisión permanente revisable o a tantas y tantas cosas, porque van de garantistas tal y al final. Pero yo me diría a un votante, pero Carlos, no
a un líder político, a un votante El votante socialista que ahora nos ve. Si el entra en su casa, usted puede consentir que su partido apoye a estos ocupas. Es que no que es me su- conteste un votante socialista. A ver si es capaz de convencerme. Es que no es ¿Cómo su casa. puede defender Es a que los no es delincuentes? no es su casa, su argumentario político es de los bancos la casa. Entonces ellos necesitan a sus socios para seguir en el poder. Y no lo van a desairar, ¿no? Lo estamos viendo constantemente en cualquier decisión que toma Sánchez. Hasta para malintentar bajar la factura de la luz. Que lo hemos visto, por cierto, ya que hablamos de casa, de la factura de la luz, ¿no? Interviniendo absolutamente de forma unilateral, sin hablar con nadie, siendo pan para hoy, hambre para mañana con la reforma que ha hecho, y a regañadiente bajó el IVA al 10% porque se lo estábamos exigiendo y era un clamor ya en el Congreso, y Sánchez, que llegaba de vacaciones, estaba noqueado y no sabía qué hacer, porque sí sabe que eso lo lastra electoralmente. Sí sabe que lo lastra electoralmente. Entonces, como todos los problemas que aborda, mirando por el retrovisor a los que le acompañan y lo apuntalan en el poder. A nosotros, a Ciudadanos, es verdad que ahora lo hemos hecho juntos, pero hasta en 3 ocasiones nos lo han rechazado. No sé si Carlos, cuando estuvo en el Congreso, coincidió, pero nosotros hemos presentado en el Congreso hasta en 3 ocasiones esa ley antiocupa y nos la han tumbado. Lo que sí hemos hecho del Gobierno de Andalucía, lo ha hecho este Gobierno del Cambio de Ciudadanos, ha sido desde la consejería que dirige Juan Marín, desde Justicia, ponernos a disposición de las personas a las que se le entra en su propiedad. Hemos puesto todos los recursos de la Administración, psicológico, técnico, jurídico, para asesorarlo de inmediato, ¿eh? Con un teléfono concreto, con medidas concretas, y eso es lo que estamos haciendo. desde el gobierno. Todas las cosas que tú has leído Sí. como una detrás de otra son todas para echarse a temblar, desde la primera hasta la última. Como hemos hablado antes de que tiene que haber una seguridad jurídica, una seguridad para los inversores, que no se puede hacer un distingo entre personas jurídicas y personas físicas a la hora de tener derecho a la propiedad y tal, que eso no se puede hacer. No puede decir, porque es de un banco, eso no se puede hacer. Cuando hablamos de la inversión de la mina, por ejemplo, Sí. que hemos comentado, ¿quién va a invertir con un gobierno en manos de gente que piensa esto? ¿Quién va a invertir? ¿Tú te has dado cuenta de lo que has leído ahí? Sí. La reforma de... Bueno, ahora mismo, después de una pandemia, la gente que se cree la reforma el tema de la reforma, la vuelta al modelo anterior, la reforma laboral que se llama del PP y tal, ¿sabes lo que cuesta? Porque parece que la gente siempre piensa en grandes empresas. ¿Sabes lo que cuesta a mi peluquero? Grandes empresas hay Que 4 se en está España. pensando, Ese es pero el que gran son error. las pymes, son pequeñas. Sí, Que es 4 mi empresas peluquero, hay en España 4. que es mi peluquero, Eso. que desde aquí le saludo, Miguel, Sí. un abrazo, que es mi peluquero, que está a lo mejor pensando en meter un chaval que le ayude Claro. y tal, y que en estas circunstancias se le sube el salario mínimo interprofesional. Pues no, Joder, no, que no se lo lo- contratan, ni se coloca el muchacho, ni esa contratación la hace él, Claro. ni el chico trabaja, ni nada. O sea, Ni no él pensemos crece, siempre... ni él crece en su ni él negocio. crece. Claro. No pensemos siempre en una enorme empresa que está abusando y explotando, no. Pensamos que la capacidad de contratar, que los costes laborales, que la competitividad tira para abajo y que hay muchos pequeños autónomos y muchas personas que están haciendo un esfuerzo tremendo, que durante la pandemia ha hecho un esfuerzo espectacular por no acabar con la chapa tirada y que está ahora mismo cogiendo un poquito de aire porque parece que, bueno, que vamos a tirar para arriba y tal. Y ese paso, con esas informaciones, Otra vez. no la da. Y el que se va a comprar una casa le está dudando, voy a comprar una casa que le pegan mañana una patada a la puerta, se meten ahí unos tíos y se están riendo de mí. Y no lo hace. Y así con todo lo que has dicho. Es que has dicho una serie de cosas que dices, eso se llama seguridad jurídica. Si en España no hay seguridad jurídica, hay un gobierno que no confía en la seguridad jurídica y en la legalidad, porque no confía, yo a este país no voy. Me iré a Portugal, me iré a Francia, pero no vengo a España si Claro. puedo elegir. Y la perspectiva no es muy halagüeña porque, bueno, ayer, no sé si fue ayer o el martes, Félix Bolaño, que lo hemos nombrado anteriormente, se reunió en el Congreso con los partidos, con el partido pro-etarra, para sacar los presupuestos. Etarra. Etarra. Vamos Etarra. a quitarle matices ya, a directa. Acudo al letrado. ¿Es correcto decir etarra o pro-etarra? Más. Tanto que eso uno no lo como pensamos otro, da lo nosotros, mismo, ¿eh? son No lo pro, mismo. estar a favor o defenderlo, y es militar. Claro, ¿qué militar van a es- ¿qué van a pedir los mismo. partidos pro-etarra? A mí me gustaría también hacerle esa pregunta a los votantes del Partido Socialista. ¿Ustedes consideran lógico y oportuno reunirse con señores que tienen las manos manchadas de sangre o que han aplaudido a aquellos que se mancharon las manos de sangre matando a casi 1.000 españoles? O sea, ¿ve lógico esa reunión entre el máximo responsable ahora mismo de la presidencia, Félix Bolaño, con los pro-etarra? Sí, reflexiones. Mil claros, ¿eh? 1.000, claro, porque hay que... Mil claros, que eran unos cuantos más que no fueron reivindicados y que se sospecha que eran de ellos. Sí. Y luego las víctimas, ¿eh?
Las víctimas hay muchas La más desprotección de las víctimas, víctimas, la falta de apoyo de este gobierno a las víctimas, Bueno, no permitir solo- que los No etarras olvidemos, agredan a los, porque voy a leer la noticia. esa madre a que las va víctimas, todos los días a la tumba de su hija, dejarlo, además eso es una permitir víctima para que toda le la vida que la ha tiren piedra y reventado. lo ¿eh? abucheen y todo esto, cuando son ellas las víctimas. Es que esos señores no Es merecen. decir, estamos viviendo en una subversión de unos principios que nadie, ni el más catastrofista, podía pensar en lo que íbamos a vivir en esta época. Pero lo más relevante, es decir, vamos, lo más relevante si llevamos esto al esperpento, ¿no? Porque al final es un esperpento, porque claro, esto a cualquiera que se le diga que en un país democrático un etarra se sienta con el ministro de la presidencia, el hombre fuerte de ese gobierno, hombre, por Dios. Pero lo más relevante, y vuelvo a decir ahí, con la salvedad y que me perdonen quienes nos están viendo, es que en esa reunión Bildu manifiesta que está muy preocupado por los delitos de odio. Sí, eso iba a leer ahora. Es precisamente. decir, los tíos que tienen las manos manchadas de sangre, que han sembrado el horror, que han desestabilizado familias, que han desestabilizado el Estado, que han mantenido una lucha sin cuartel, o sea, unas acciones terroristas sin cuartel contra este gobierno, que ha puesto en jaque muchas veces los recursos de este gobierno en la lucha antiterrorista, porque claro, las armas no son las mismas, ellos ponen bombas y nosotros vamos con la ley. Y esos tíos vienen a hablar de delitos de odio. Y de derechos humanos. Y de que no derechos tienen humanos, vergüenza. no, de verdad. Bueno, precisamente sabéis que hace apenas unas horas en el Senado el Partido Socialista también ha votado en contra de una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro, precisamente para repudiar los homenajes a los etarras, actuar para impedirlo y además expresar su solidaridad con las víctimas frente a quienes alean a los verdugos, ¿no? Esta es la posición de Ciudadanos. Esto es lo que acaba de decir hace unas horas incluso mi compañera Inés Arrimada, y lógicamente ya hemos además manifestado que el Partido Socialista ha elegido ya a sus socios para sacar adelante los Pero presupuestos hace tiempo y ya. Ciudadanos no va a estar en esos presupuestos. No, si al final sacarán los presupuestos Sánchez, pues eso, con los proetarras y con los golpistas. En fin, Pero es que a los etarras, perdón, yo no les digo pro, a los etarras y a los golpistas y a los independentistas, lo único que le conviene es que Sánchez siga. Hombre, en el gobierno. evidentemente, O sea, evidentemente. Es un tipo sin escrúpulos. Oye, al final Ahí de... sí que se agota la legislatura, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Ahí se agota la legislatura, seguro. ¿Qué? Yo Y prórroga, desde y que- pide prórroga. Desde que llegó, y además va a retrasarlo luego. Sí, porque hay Pide una prórroga, pide hay una prórroga. trampita para... para intentar prorrogar, ya verás. Un poquito, nos queda ya muy poco tiempo. Saco la bola de cristal a ver si veis lo mismo que veo yo, de cara a 2 años y medio. Derrota electoral del Partido Socialista, guerra interna para desbancar a Sánchez y llegará al PSOE un líder con sentido de Estado y con escrúpulo al menos. Eso es lo que yo veo. A los A Reyes mí me Magos. encantaría. Muy buena. A mí me Eso, encantaría. a mí me A encantaría. mí me Sería que bueno para el España. Sin duda, que el PSOE fuese un partido votable. Partido. Yo tipo- dec- tipo yo decía- Olof Palme, un Olof Palmer en el PSOE. Me gustaría que llegase. Yo decía ayer en Lo Twitter, asesinaron al al hilo de esta un noticia, terrorista. que el sanchismo había poseído al Partido Socialista y que había que sortizarlo, ¿no? de esa posesión, porque le había hecho perder por el camino toda aquella legitimidad que ganó siendo un partido de Estado en algún Sí, momento en sin este duda. país. Y lógicamente necesitamos que haya opciones políticas que estén fuertes, que tengan sentido de Estado y que puedan aportar, ¿no? También en Andalucía, cuando se sitúen en su labor de oposición. No sé, Paco, si el sanchismo va a dejar a alguien vivo en el Partido Socialista, porque ha ido empujando hacia la cuneta a todo aquel que tenía un poco de sentido de Estado, aunque alguna vez, tímidamente, algunos de esos varones que tienen en alguna comunidad autónoma, como Paje o Lambán, Sí, con la boquita salen, pequeña. pero con la boquita pequeña, pero haciéndole después contrapunto, recula, pero después- luego no son capaces de verdad de pararlo desde dentro del sanchismo, que es lo que los socialistas, que tienen una posición más moderada, deberían de hacer, porque como digo, yo ahora, lógicamente, quiero que estén muchos años en oposición para que se renueven, porque es lo que creo que ahora les toca, es lo que además han querido los ciudadanos en las urnas en Andalucía, y quiero sacarlo del poder en Madrid junto con el resto de fuerzas constitucionalistas cuando llegue el momento, siendo una opción fuerte, y para eso estamos trabajando, ¿no? Pero decías que con la boca pequeña, con la boca muy pequeña, es decir, porque esos lamentos duran los 10 segundos de la declaración, no Sí, duran ya más. está. Es decir, no he hecho. Y después hemos visto, y tenemos el ejemplo en Andalucía, que los grandes, la guardia pretoriana que tenía Susana a su alrededor, pues ahora probablemente son los más avezados sanchistas que hay en el planeta, ¿no? Entonces, claro, es decir... Porque, ¿Te refieres a Mario Jiménez o...? Por ejemplo, Mario Ah, Jiménez, vale, que fue el notario de la destitución de Sánchez cuando lo tiraron por la ventana, y ahora no hay nadie más sanchista
que personalizamos en Mario Jiménez, pero Cosas probablemente pasan en política. pero personalizamos en Mario Jiménez, pero bueno, toda la corte que llevan alrededor, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo creo que esto evidentemente es un despropósito y mal camino para el Partido Socialista, seguir a Sánchez, y yo creo que sería una buena noticia que tu pronóstico en la bola de cristal... La caída de pues, Sánchez y que pudiera llegar al exacto. Partido Socialista, sinceramente lo digo... Alguien normal, si tampoco hace con sentido falta... de Estado, eso es, con sentido de Estado, y que sea un hombre, digo, yo no me puedo sentar a negociar unos presupuestos con unos señores que tienen las manos manchadas de sangre. En cuanto Así a de Sánchez, simple, así de ganaría simple. mucho, Paco, Ganaría muchísimo mucho. el Partido Lo que ha Socialista. hecho Sánchez ha sido tan gordo, ha ido más allá de tantas líneas rojas que no pensábamos jamás que se iban a traspasar, que yo creo que en cuanto... Sánchez es el poder y nada más. Ya está. Cuando Sánchez Sánchez pierde el poder, él. es un pellejito que se... en Star Wars, ¿no? Que se queda es un pellejito, quiero decir, no hay nada. Es decir, no habrá un post-Sánchez. Sánchez, pues no sé, se tendrá que ir con su amigo Zapatero Sánchez, allá a Venezuela a dar Sánchez conferencias es si alguien él. le quiere escuchar. Sánchez empieza y termina en Sánchez. Es una entelequia. Sí, sí. Es decir, le da lo he visto mismo, tipo más pagado le de da lo sí mismo mismo. el interés general, le da lo mismo el bienestar del ciudadano, le da lo mismo, en fin, lo que siempre la sociedad nuestra ha estado educada. Él prefiere estar siempre él, irse a Estados Unidos de visita que nadie sabe cómo. Pagado Mira, por que todos se los parece a españoles, Christopher Reeve, a Superman. se fue, además Superman, es muy guapo, nada más que lo dijo una. Nos encontramos con que es un tipo que incluso quiere ocupar el espacio del rey, no conoce el protocolo, se lo sabe como da la gana, es un inculto. Además, bueno, es Pinocho, ahí es donde empezó la leyenda. Bueno, en pues- fin, tenemos con este individuo, España tiene un serio problema. Pero claro, nosotros estamos padeciendo un reflujo desde el año 2008, que es cuando aparece el 15M potenciado por el señor Zapatero, que después se proyectó en lo que fue Podemos y el alza del individuo este. Bueno, ha dimitido la señora que llamó a Sánchez, lo mismo que nosotros le hemos llamado aquí, pero sin insultar, ha dimitido. Estamos hablando de Susana Pancho, concejal en el Ayuntamiento de Moguer. Todos escuchasteis, ¿no? El vídeo que hizo. Sí, Sí, lo escuchasteis. Yo no, ¿qué dice? ¿No escuchaste? El Sí, vídeo no. hace ya, se hizo Sí, viral. yo lo he leído, le deseo la muerte, ¿no? O algo así. Le deseo ¿no? la muerte a Sánchez, en fin. Yo creo que No he no es visto el el vídeo. primero, no es el estilo, creo no es el estilo No es el ni del estilo. Partido Popular, No es el estilo. ni de ninguno de nuestros concejales, por lo tanto ella es quien responde esto, ¿no? Ahora bien, dicho esto, es decir, a nosotros se nos ha dicho, oye, ¿qué vais a hacer con la concejal? A ver, Partido Popular de Moguer emitió una nota con su posicionamiento, y lo que ha dicho Manuel Andrés González, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, tenemos aquí concejales del Partido Socialista que se han saltado el confinamiento y siguen estando de concejales. La alcaldesa de Río Tinto van 3 en una moto sin mascarilla, haciendo no sé cuánto, saltándose todas las normas de circulación, dando poco ejemplo como servidora pública. Un concejal del Ayuntamiento de Villalba del Alcor, que, por cierto, es asesor en Diputación de la señora Limón, se salta el toque de queda, se salta el confinamiento, es decir, oye, a ver si al final los estrictos por unas declaraciones vamos a ser nosotros. Vuelvo a decir, no es mi estilo, no lo comparto y jamás. Pero oye, el Partido Socialista antes de exigir cualquier tipo de enmienda al resto, lo que tenía que hacer es dar ejemplo con sus propios actos. Porque se tiene que cuestionar una opinión personal de una persona que aun cuando sea concejal. ¿Qué pasa? Hay que limitar su opinión o su mal deseo. Yo Que creo- generalmente, además, hay que decirlo, hay muchas veces que se dicen las cosas a lo mejor por un momento de exaltación o por una situación en la que está esa persona que a lo mejor ni lo siente, ni lo parece, ni tenía esa intención de decirlo. Sancionarla porque no sancionamos a todos a los que verdaderamente Pero ha dimitido ella, ¿no? insultan. Ha dimitido ella, Ha dimitido, claro, ha dimitido ella, ha no lo han dimitido hecho, ella, no lo pero han claro, hecho. y el Sí, clamor que se ha creado alrededor de esa mujer, ¿qué pasa? Sí, Bueno, pues ¿qué pero- pasa? Es que ya, ¿ves? Eso es lo que en un momento determinado te puede arañar la sensibilidad. Es decir, yo puedo opinar lo que quiera en un momento determinado porque no lo descalificó. No hubo una descalificación, no hubo un insulto, fue una expresión que incluso en una vida normal y diaria a lo mejor tú lo escuchas decir, vale, que ya. Sí, Es bueno, decir, nos que marchamos, no nos Enrique. encontramos que haya sido una cosa tan grave como para que haya tenido que dimitir, o incluso el partido haya tenido que hacer un comunicado. No, el partido de Moguer ha hecho un comunicado, pero quiero decir ni se le han exigido a esta mujer responsabilidades, ni nosotros le hemos abierto expedientes, ni nada.
Por eso No ha hecho ningún precisamente, es comunicado, decir, ha sido porque ella y ella la claro, que pues chuve con además, ella. si y quieres, ya que está. digamos el disculpa No tengo lo por que qué sea. sacar ningún comunicado para él. Eso pierde el tiempo, Es vamos, más, darle es más, importancia lo que a hago eso. es que desprotejo los míos. Bueno, terminamos con la gran noticia para mí, de la semana, del mes o del año. La empresa australiana Sunfire se queda con el 100% de aguas teñidas. Ha pagado 1.585 millones de euros. Controla 3 minas en la provincia de Macha. Ahora serán los australianos los que controlen las minas. Eso significa inversión y puesto de trabajo, importante. Y del precio del jamón y de la gamba blanca. Para los australianos que vengan a trabajar. Sí, serán todos allí de la sierra los que trabajen por allí. Esperemos. Juan Carlos, Que se ¿te has sentido bien? muy ¿Contento? bien, como siempre, en esta casa. ¿Va bien el Y trabajo? deseando que nos invites de nuevo. Yo siempre encantado. El jueves viene, el jueves viene Álvaro Burgos. Ah, muy Si bien, usted me da perfecto. su consentimiento. Hombre, por supuesto. Carlos, Muy bien, me estás más gusta tranquilo siempre que cuando eras contigo. diputado, ¿no? Sí, bueno, yo estoy tranquilo Te siempre. hubiera Estoy gustado bien, seguir, que estoy sí. bien. Es bonito. Que debe ser bonito. Es ¿no? muy bonito estar allí. Estar La allí. verdad que es muy bonito estar allí, por todo, por el personal de la casa, que es espectacular. De hecho, el fin de semana pasado estuve con un letrado del Congreso que conocí casualmente, porque era hermano de un amigo, curiosamente, yo no lo sabía. Me dijo, coño, no me llamaste. Digo, sí, es que no me dio tiempo, así que prácticamente y tal. Y la verdad que el ambiente de trabajo y también entre los compañeros de otras formaciones políticas es, de verdad, la gente no se me da, es muy, muy grato. Hasta es con los muy... proetarras, incluso tú hablabas con los No, proetarras. con los proetarras no. Pero te voy a decir, por ejemplo, que tuvimos cierto trato con compañeros de Escarla, hasta con Rufián y con no sé cuánto, y que entre bambalinas, que una cosa es el hemiciclo y otra cosa es tal. Al final hay gente que está en Madrid desplazándose de su lugar de origen y que la gente es agradable, que, hombre, las instalaciones son una maravilla, por supuesto, y que el personal, digo, todo, desde conserjes hasta los letrados que nos asesoraban en las comisiones y tal, no sé cuánto, pues son gente de máximo nivel y que sí, una experiencia que tendría para siempre. Vamos. Oye, bueno, Enrique, el jueves más, ¿vale? Ok, gracias. Julio, ¿te has sentido bien? Muy bien, yo también me pellizco todos los días por las responsabilidades que tengo, que han tenido a bien darme mi partido, mi grupo parlamentario y por supuesto los ciudadanos. Y no es tanto como yo me sienta y como lo viva, que también, sino lo que seamos capaces de hacer en las instituciones donde representamos a los ciudadanos, ¿no? Y para mí es un honor y un orgullo hacerlo con ciudadanos. ¿Te ves en 2023 como parlamentario? Pues no lo sé, no lo sé. Yo sí tengo claro cuáles son mis lealtades y cuáles son mis objetivos, ¿no? Y algún día volveré a la vida privada y seguiré con mi profesión y con mi trabajo. Ahora mismo sí me encuentro con fuerza y con ganas y con ilusión de continuar aportando y haciendo política buena por mi tierra, por Andalucía. Y bueno, si se confía en mí y los ciudadanos lo creen conveniente, no sé si me presentaré a alguna otra elecciones, no lo sé. Ya llegará, ya lo decidiremos y ya veremos, pero servir a los andaluces para mí está siendo un honor y de momento me gustaría quedarme un poquito más antes de volver a mi vida personal. Muy bien, muchas gracias, Julio, por Gracias a haber ti. aceptado la invitación. Y Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves vuelve Paco Velasco, estará con nosotros. Al menos tiene un hombre muchas ocupaciones y obligaciones, al menos una vez al mes sí que va a estar con nosotros. Y el jueves vuelve Paco Velasco con nosotros. Lo dicho, gracias, el jueves más.